Comerciante dimensional en Marvel 16 Josh, ¿hace mucho que esperas? A eso de la 1 de la tarde, un coche nuevo se detuvo frente a Josh y Margaret se bajó y lo abrazó con cariño. De ninguna manera. Es un honor esperar a la mujer más hermosa del mundo. La felicitó Josh. Oh, Josh, eres todo un encanto, se rió Margaret, y su rostro se iluminó ante el elogio. Luego señaló la entrada para autos. Este es el auto que preparé para ti. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Es un poco llamativo, pero es hermoso. Me gusta mucho. Respondió Josh, levantando una ceja mientras miraba el auto. Sin duda, como Margaret era una mujer rica, sus regalos no serían comunes. Si bien este automóvil podría no estar a la altura del Cadillac V16, aún estaba a la par del Packard de Margaret. Era un Lincoln Continental de 1942, el último sedán que Lincoln produjo antes de que Estados Unidos entrara en la guerra. Aunque había perdido las elegantes curvas del modelo de estilo europeo de 1939 de primera generación debido a las actualizaciones, estaba más en línea con la estética de Josh. El único inconveniente fue que, como había mencionado Josh, era un poco demasiado llamativo. Bueno, no era el modelo en sí lo que llamaba la atención, sino el color, era burdeos. N/T. Rojo violáceo. Los jóvenes deberían ser un poco más dinámicos. Pareces demasiado maduro para tu edad, dijo Margaret, aparentemente poco impresionada. Vamos, súbete al coche. Deberías conducir. Cuando visitaron la casa ayer, Josh había mencionado que sabía conducir. Margaret no le creyó al principio, pero después de dejarlo intentarlo, descubrió que las habilidades de conducción de Josh eran incluso mejores que las de ella, por lo que no estaba preocupada por él. Mientras hablaba, Margaret extendió la mano para agarrar la maleta de Josh que estaba a su lado. Josh tenía dos maletas, una grande y una pequeña. El más grande era un clásico estuche de cuero de 28 pulgadas de esa época. El más pequeño parecía medir solo 7 u 8 pulgadas. Margaret no se sobreestimó y trató de levantar la maleta más grande, ya que parecía bastante pesada. En lugar de eso, decidió probar el más pequeño. Pero tan pronto como lo levantó, casi tropezó. Afortunadamente, Josh la atrapó rápidamente. Vaya, si no hubiera actuado rápidamente, no habría sido solo un pequeño accidente. Si el estuche se hubiera roto y se hubiera derramado su contenido, habría sido un desastre. ¿Qué hay en esta maleta? ¿Por qué pesa tanto? Dijo Margaret, un poco conmocionada después de casi caerse. Aunque dijo que era pesado, solo pesaba alrededor de 30 libras, lo cual no era suficiente para superar su capacidad. Simplemente superó su estimación y tiró demasiado fuerte, lo que provocó que casi se cayera. No es conveniente explicarlo aquí. Cuando lleguemos a Evanston lo sabrás, dijo Josh misteriosamente, metiendo la pequeña maleta en el auto. Wow, lo estoy esperando con ansias. Ver la actitud de Josh hizo que Margaret sintiera aún más curiosidad. No tuvieron retrasos en el camino y Josh llegó rápidamente a la casa en Evanston. Esta vez, el hombre de mediana edad de al lado no estaba regando las flores. Estaba en el jardín, disfrutando del té de la tarde con su esposa bajo el cálido sol de invierno. Tommy, ¿esos son nuestros nuevos vecinos? Parece que ahora tenemos vecinos, comentó la esposa del hombre de mediana edad, intrigada por la llegada de la joven pareja. No, siempre hemos tenido vecinos, es esa chica, pero ella no vive aquí. Parece que nuestro nuevo vecino va a ser ese chico, explicó Tommy, el hombre de mediana edad. Después de que Josh y Margaret lo visitaron ayer, él hizo una investigación y descubrió que la casa de al lado siempre había estado ocupada por una joven adinerada. Entonces Tommy pensó rápidamente en Margaret. ¿Deberíamos invitarla a tomar un café? Después de todo, son vecinos, sugirió la esposa de Tommy. Ja, no molestemos a la joven pareja. Miren a ese chico con su equipaje. Obviamente se acaba de mudar hoy. Tal vez se estén sintiendo como en casa, bromeó Tommy con una sonrisa. Bueno, tienes razón. La esposa de Tommy asintió, un poco avergonzada por el recuerdo de las atrocidades que cometieron de jóvenes. En esa época, tal comportamiento podría haber sido mal visto en China, pero en Europa y Estados Unidos todavía se consideraba normal. En su juventud, ella y Tommy habían hecho cosas aún más escandalosas. Pensarlo la hizo sonrojarse un poco. ¿Qué pasa, Sarah? Tommy notó la reacción de su esposa y, curioso, puso su mano sobre su pierna, fingiendo ignorancia. Aunque habían estado casados el tiempo suficiente como para ser considerados viejos compañeros, Tommy había pasado 4 de los últimos 5 años lejos de su familia. Fue solo después de mudarse aquí el año pasado que se reunieron.
Dicen que la distancia hace que el corazón se encariñe más, y estar separados durante 4 años había intensificado sus sentimientos mutuos. Además, no eran viejos. Tommy tenía más de 40 años y su esposa acababa de cumplir 40, una edad todavía vibrante. Vamos, no seas tonto. Tienes que recoger a los niños más tarde, dijo su mujer, notando el comportamiento indecoroso de su marido, puso los ojos en blanco y le dio una palmada en la mano para apartarlo. Los estudiantes estadounidenses salían temprano de la escuela. Incluso en el siglo XXI, normalmente salían alrededor de las 3 de la tarde. En la década de 1940, el trabajo escolar era mucho menos exigente que en años posteriores, y las clases terminaban aproximadamente al mismo tiempo, si no un poco antes. Así que ahora, después de las 2, ciertamente no era el momento para gestos románticos. Al darse cuenta de esto, Tommy no pudo hacer más que retirar la mano a regañadientes. Al mismo tiempo, en la casa de al lado, Josh y Margaret no se sentían tan cómodos como Tommy y su esposa habían especulado. Después de todo, solo se conocían desde hacía 2 días. Aunque Margaret sentía una gran simpatía por Josh, no era tan atrevida como para intimar tan rápido. Todavía conservaba algo de la decencia de una dama. Además, si no hubiera sido por el cambio de comportamiento de su marido después del matrimonio, sus largas ausencias e indulgencias, Margaret podría no haber desarrollado sentimientos por Josh, algo que no le había revelado. Porque Margaret ya había descubierto que su marido, valiéndose de su fama de deportista estrella, había tenido más de una amante fuera de casa, usando su dinero para mantenerlas. En ese momento, la condición de Margaret era similar a la de Rose en Titanic, quien anhelaba escapar de la jaula de su vida original. Sin embargo, Margaret tenía la ventaja sobre Rose en que la traición de su marido precedió a sus propios sentimientos por Josh, mientras que Rose, aunque comprometida con Caledon Calo Clay, rápidamente huyó con Jack. Además, Rose era solo una noble en bancarrota, mientras que Margaret, aunque no era una noble, tenía la ventaja financiera. Las leyes matrimoniales de la época no estaban tan bien establecidas como lo estarían más tarde, y la riqueza de la familia provenía de la herencia de Margaret. Si ella se aprovechaba de la traición de su marido, el tenista marido de Margaret no vería ni un centavo después del divorcio. Del mismo modo, Josh no era Jack. Jack era un tipo realmente pobre que había ganado un billete de tercera clase al póker. Pero Josh no era pobre. Por ejemplo, cuando Josh abrió la pequeña maleta, las 500 onzas de lingotes de oro, que pesaban casi 15 kilogramos, dejaron a Margaret sin palabras por un momento. Ciertamente, esto no se debió a que Margaret nunca hubiera visto dinero antes. Después de todo, incluso a precios del mercado negro, 500 onzas de oro valían más de $20,000, y la riqueza de Margaret era cientos de veces mayor que esa cantidad. Fue solo que cuando Josh había afirmado ser rico antes, ella había pensado que él solo estaba inflando su orgullo. Ella nunca esperó que él realmente tuviera mucho dinero. Esto me lo dejó mi padre. Hice que analizaran una pieza y dijeron que era de baja calidad, con una pureza de apenas un 80%, dijo Josh, señalando el oro que había en la caja. Siempre que cambie este oro por dólares en el banco, puedo pagar esta casa. ¿Qué? ¿Al banco? No, no podemos ir al banco a cambiarlo, respondió Margaret inmediatamente después de escuchar las palabras de Josh. ¿Por qué no? Josh fingió ignorancia. No vale la pena. El tipo de cambio del banco es solo una treta del gobierno para sacarle dinero al público. Si fuera una transacción normal, debería ser de al menos $50 la onza, según el mercado actual, explicó Margaret. Aunque era una joven adinerada y no muy hábil en el manejo de las finanzas, Margaret no era una ignorante total. Tenía algunos conocimientos económicos básicos. ¿Y dónde lo cambio? Preguntó Josh. Es fácil, déjamelo a mí. El tío John necesita mucho oro ahora mismo, y esta cantidad le resultará fácil de manejar, dijo Margaret con seguridad. ¿Tío John? Josh estaba confundido. Él fue quien se hizo cargo del negocio de joyería de mi padre y también era su socio. Tenían una gran relación. Después de que mi padre murió, yo no era buena para dirigir las cosas, así que le vendí la mayoría de mis acciones y me quedé solo con una pequeña parte, explicó Margaret. Es maravilloso, pero no será demasiado problema para ti. Expresó Josh su gratitud. No es un inconveniente. Es mutuamente beneficioso. No creas que el precio del oro en el banco es de $35 la onza.
Si lo vendes a empresas que lo necesitan, mientras el precio se mantiene igual, al considerar las diversas comisiones y los procesos de aprobación, el costo real no es mucho menor que comprarlo a un precio alto en el mercado negro. Además, la oferta es limitada. El negocio del tío John no ha sido fácil estos últimos años, dijo Margaret negando con la cabeza. Al escuchar las palabras de Margaret, Josh asintió. Él también era consciente de ese aspecto. El gobierno de Estados Unidos era bastante hábil en extraer riqueza de sus ciudadanos y del mundo. Aunque parecía que el New Deal de Roosevelt había salvado la economía estadounidense 10 años atrás, en realidad el gobierno estaba profundamente endeudado en ese momento y tenía poco dinero para implementarlo. Sin embargo, el New Deal se implementó con éxito, pero ¿de dónde salió el dinero? La respuesta fue: grabando al público. La primera pieza legislativa del New Deal fue la Ley Bancaria de Emergencia, que devaluó el dólar frente al oro y prohibió la exportación de oro. Obligó al público a entregar su oro a $20,67 la onza y ordenó a los mineros de oro estadounidenses vender su oro al tesoro al mismo precio. Luego, apenas un año después, el precio del oro se elevó a $35 por onza, devaluando efectivamente el dólar en un 40%. Esto significó que la riqueza en manos del público se redujo directamente en un 40%. El gobierno se hizo más rico mientras la gente común se hizo más pobre. Esta capacidad para extraer riqueza era notable. Y pensemos en cómo el dólar a menudo se deprecia en el futuro, o cómo el gobierno da dinero al público con el menor gasto. De esta manera, la extracción de riqueza se había convertido en una habilidad tradicional del gobierno estadounidense. Te he ayudado otra vez. ¿No deberías agradecerme? Una vez resuelto el asunto, Margaret se burló. Por supuesto. Por eso quiero prepararte la cena. Josh sonrió levemente. Ah, ¿sí? ¿Sabes cocinar? Margaret se sorprendió mucho al oír eso. Claro que puedo. Ya veremos, pero primero tenemos que comprar algunos ingredientes, dijo Josh. Oh, no puedo esperar. Dijo Margaret con una sonrisa radiante. Entonces volvieron a subirse al coche y se dirigieron al mercado de agricultores más cercano. Los supermercados existían en Estados Unidos desde la década de 1940, pero en ese momento vendían principalmente productos de marcas nacionales y no tenían productos frescos. Los supermercados solían estar ubicados en zonas alejadas de los suburbios. A principios de la década de 1940, los refrigeradores no eran comunes y los alimentos convencionales carecían de métodos de conservación, lo que hacía que los supermercados alejados fueran inadecuados para las necesidades de compra de los residentes de aquella época. Como resultado, la principal fuente de alimentos frescos en ese momento eran las pequeñas tiendas minoristas, los puestos al borde de la carretera o los mercados de agricultores que se parecían a los mercados de verduras. Básicamente, los agricultores locales venderían sus frutas, verduras, miel y otros productos agrícolas de cosecha propia. Después de pasear por el mercado de agricultores, Josh compró rápidamente carne de res, pollo, salmón, lechuga, cebollas, papas, champiñones y zanahorias. No tenía intención de preparar auténtica comida china. No es que no pudiera, sino que carecía de los ingredientes necesarios. Allí no pudo encontrar ingredientes esenciales como cebolletas, jengibre y ajo, ni salsa de soja ni vino de cocina. Las únicas especias que encontró fueron romero, canela, ketchup y chiles. En realidad, había chiles, porque Estados Unidos era el hogar del chile. Además de los ingredientes, el equipo de cocina también era un problema. En casa no había wok, n/t. Un wok es una sartén profunda de fondo redondo de origen chino. Solo tenían un horno, una sartén y una parrilla. Así que tuvo que preparar algunos platos que fueran una mezcla de estilos chino y occidental. Por ejemplo, la carne de res se puede cocinar al vapor con tomates y patatas. El pollo se podía preparar con ketchup y maicena, lo que daba como resultado un plato que resultaría familiar en Estados Unidos pero confuso para los chinos. El pollo del General Tso, que básicamente era pollo cocinado en una salsa de tomate agridulce. Era muy sencillo, creado en la década de 1950 por un famoso chef para servir al comandante de la séptima flota de Estados Unidos. El salmón se preparó al estilo occidental estándar. Horneado con un poco de jugo de limón, espolvoreado con sal y pimienta y adornado con romero. Por último, las verduras eran lechuga picada, zanahorias y champiñones, salteados casualmente en una sartén. En cuanto al alimento básico, era el pan, por supuesto. 2 baguettes recién horneadas solucionarían todos los problemas.
Se podría decir que los platos preparados de esta manera probablemente serían rechazados por los chinos. Pero fue suficiente para impresionar a los extranjeros. Si realmente quería preparar auténtica comida china, tendría que esperar hasta tener tiempo de ir a Chinatown para reunir las especias y los utensilios necesarios. ¡Guau, qué rico! El pollo está delicioso. ¿Es una especialidad austríaca? ¿Cómo se llama? Aunque Josh consideró que era una cena bastante sencilla, el sabor agridulce le gustó mucho a Margaret, quien lo disfrutó muchísimo, sobre todo el pollo General Tso, un tanto peculiar. Sí, claro. Esto es cocina austríaca, se llama pollo Ferdinand. Después de ver el pollo General Tso, Josh afirmó firmemente que no admitiría que se trataba de comida china. Además, era completamente inapropiado para él, un austríaco, preparar comida china. Así que era cocina austríaca, pollo Ferdinand, no hay duda. En cuanto a por qué se llamaba Ferdinand, además del estudiante de arte fracasado, Josh solo podía pensar en la chispa que encendió la Primera Guerra Mundial. Y así, de una manera bastante misteriosa, nació en toda Austria un plato que más tarde se haría popular en Estados Unidos, el pollo Ferdinand. Después de cenar, Josh llevó a Margaret a su casa. La casa de Margaret era una pequeña finca en el rico lado norte de Chicago. Mientras Josh observaba la espaciosa propiedad y las luces dispersas de las habitaciones de los sirvientes, comenzó a comprender un poco mejor la soledad de Margaret. Le dio un suave abrazo a Margaret y la vio entrar a la mansión antes de alejarse. Lo que Josh no sabía era que tan pronto como Margaret entró en la mansión, vio a alguien en la sala de estar. No fue ninguna sorpresa encontrar allí un rostro familiar a esa hora. La persona no era otra que el casi ausente marido de Margaret, la estrella del tenis Tommy Windis. ¡Qué invitado tan raro! Creí que habías olvidado que tenías un hogar, dijo Margaret con un dejo de sarcasmo al ver a Tommy, quien la puso un poco nerviosa al principio, pero rápidamente recuperó la compostura. Después de todo, ¿por qué tenía que estar nerviosa? Ella y Josh eran completamente inocentes. Al menos hasta el momento. Aparte de un abrazo cortés, no habían tenido ningún acto demasiado íntimo. Era este hombre que estaba frente a ella y que había sido sorprendido con las manos en la masa varias veces. ¿Quién es él? Preguntó Tommy Windis con frialdad, ignorando el sarcasmo de Margaret. Solo una amiga, ¿y eso qué tiene que ver contigo? Respondió Margaret con desprecio. Soy tu marido. ¿Cómo podrían no tener nada que ver conmigo? Respondió Tommy Windis enojado. Ah, ¿sí? ¿Recuerdas que eres mi marido? ¿Cuántos días pasaste conmigo el año pasado? Si no hubieras aparecido hoy, me habría olvidado de tu existencia. Dijo Margaret con sarcasmo mientras subía a su habitación. Estaba trabajando. Respondió Tommy Windis, con una mezcla de vergüenza y enojo creciendo en su interior. ¿Trabajando? ¡Qué excusa tan perfecta! ¿Y cuánto ganabas? ¿Cuánto gastabas en casa? Para mantener tu imagen respetable, incluso me quitas una gran suma de dinero cada año. Si eso fuera todo, sería una cosa, pero ¿a dónde ha ido realmente mi dinero? ¿A esa pequeña estrella llamada Amy? ¿O a esa cantante llamada Carly? ¿O tal vez a esos burdeles? Las palabras de Tommy Windis encendieron la ira de Margaret, quien respondió sin reservas. ¿Me estás investigando? Tommy Windis se sorprendió por la respuesta de Margaret. ¿Investigar? ¿Crees que es necesario? ¿De verdad crees que lo que estás haciendo es tan secreto? Mucha gente me lo ha contado. No pienses que solo porque mi padre está muerto nadie se preocupa por mí. Y no pienses que no puedo vivir sin ti. Mañana haré que mi abogado redacte un acuerdo de divorcio. Ahora sal de mi habitación. Dijo Margaret, con la ira en aumento, antes de cerrar de un portazo la puerta del dormitorio antes de que Tommy pudiera reaccionar. Oye, Margaret, no hagamos esto. Podemos sentarnos y hablar de esto. Tommy Windis entró en pánico al oír a Margaret mencionar a los amigos de su padre y el divorcio. Como señaló Margaret, su cómodo estilo de vida no provenía de su identidad como estrella del tenis. El dinero que ganaba en torneos y patrocinios no era suficiente para mantener a una amante, y mucho menos a dos. Si se divorciaran, con las conexiones familiares de Margaret y su fortuna, él probablemente se iría sin nada. Margaret, sé que me equivoqué. No debí haberte tratado así. Hablemos de ello y te prometo que cambiaré. Tommy Windis seguía tocando la puerta, intentando aliviar la tensión entre ellos. ¿Le preocupaba quedar mal? En absoluto. Mientras no se divorciara y pudiera mantener su lujoso estilo de vida actual, no le importaba pasar un poco de vergüenza.
Esta vez, sin embargo, no calculó bien la ira y la determinación de Margaret. Por más que suavizara el tono o se disculpara, Margaret, que estaba en la habitación, lo ignoró por completo. No se atrevió a entrar a la fuerza. Si enojaba aún más a Margaret, eso traería problemas. Maldita sea. Margaret solía ser tan dulce. Mientras pensaba en la versión anterior de Margaret, Tony Windis se preguntó qué podría haber causado un cambio tan drástico en ella. Pronto se acordó de Josh, que acababa de dejar a Margaret. Aunque era de noche y las luces de la calle estaban tenues, podía ver que Josh era un hombre alto, joven y guapo. Así que encontró un nuevo novio. Tony Windis rápidamente culpó a Josh, a quien nunca había conocido, por la situación. Con ese pensamiento su humor empeoró aún más. Como Margaret no abrió la puerta, Tony Windis no tuvo más remedio que bajar a la habitación de invitados. Sin embargo, el comportamiento de Margaret le impidió relajarse, por lo que solo pasó unos minutos en la habitación de invitados antes de salir a buscar un lugar para beber. Dentro de la habitación, Margaret oyó el sonido del motor del coche al ponerse en marcha, se acercó a la ventana y vio a Tony Windis alejarse. Un dejo de desprecio se dibujó en su rostro. Sabía que probablemente él estaba saliendo a hacer el tonto. Había descubierto a ese hombre. Al mismo tiempo, su determinación de divorciarse se hizo más fuerte. Por otra parte, después de abandonar la finca, Tony Windis llegó rápidamente a un burdel, tal como Margaret había sospechado. En Estados Unidos, los burdeles se habían ido volviendo ilegales poco a poco desde la fundación del país. Sin embargo, a pesar de su ilegalidad, no existían leyes restrictivas específicas contra ellas. Además, estas operaciones generalmente pagaban sus impuestos y dinero de protección a la policía local, por lo que el gobierno federal hizo la vista gorda. No fue hasta 1978, cuando Pensilvania aprobó una legislación específica, que estos burdeles semipúblicos comenzaron a cerrarse en varios estados, quedando solo Nevada, que todavía existe hoy en día. El burdel que visitó Tony Windis era el más grande de Chicago, ubicado en el West Side. Tan pronto como salió del coche, vio a unos italianos en un callejón cercano, gritando y golpeando a alguien. Tony echó un vistazo, pero no les prestó atención y entró directamente. Señor Windis, bienvenido de nuevo. Las chicas lo han estado llamando. El portero lo saludó con cariño en cuanto entró. Llamen a Mary y Nancy. Por cierto, ¿qué está pasando en el callejón? Los italianos están causando problemas y Brian no se está haciendo cargo, dijo Tony Windis, mencionando los nombres de las dos chicas y dándole al portero una propina de $5. El West Side era territorio irlandés y Brian era el supervisor de este establecimiento. Era inusual que los italianos causaran problemas en un lugar de propiedad irlandesa. Gracias, señor. Normalmente, el señor Brian no permitiría que los italianos causaran problemas en el West Side, pero este tipo también es italiano. He oído que le debe mucho dinero a su jefe. Normalmente no sería un problema. Los invitados son bienvenidos aquí, pero este tipo vino aquí en busca de chicas a pesar de que está en quiebra. Eso es buscarse problemas. Los italianos quieren vengarse de él, por lo que el señor Brian no tiene ningún deseo de involucrarse. He oído que solía ser un pez gordo en el suroeste, pero ahora... Jaja, sus días están contados, dijo el portero, riendo mientras compartía la información que sabía. ¿Ah, sí? ¿Cuánto debe? Preguntó Tony Windis con indiferencia, sabiendo que si el tipo no podía pagar, probablemente perdería la vida. He oído que son varios miles, respondió el portero. ¿Solo unos pocos miles si quieren su vida? Exclamó Tony Windis. Señor Windis, está bromeando. Para alguien como usted, unos cuantos miles no son nada. Pero para nosotros, la gente común, a menos que robemos un banco, harían falta al menos 10 u 8 años para conseguir esa cantidad, dijo el portero con un dejo de autodesprecio. Tony Windis comprendió inmediatamente lo que quería decir el portero. Sí, antes de conocer a Margaret, ahorrar unos cientos de dólares al año era una bendición. Varios miles eran suficientes para comprar una vida. No pudo evitar temblar ante ese pensamiento. Si Margaret realmente se divorciara de él, terminaría en la misma situación desafortunada que ese tipo. Y el pensamiento empezó a crecer sin control en su mente. Señor, ¿me está buscando? En la lujosa sala privada del burdel, un joven magullado y golpeado miró con cautela a Tony Windis, quien estaba en brazos de dos hermosas mujeres. De hecho, el que estaba siendo golpeado en el callejón no era otro que Joe Bárbaro, quien antes había robado el auto de Josh.
En ese momento, habían pasado 2 días desde la fecha límite establecida por el jefe de la mafia Scapa. Durante esos 2 días, Joe no estuvo completamente inactivo. Había planeado un robo a un banco. Fue la forma más rápida que se le ocurrió para recaudar dinero. Sin embargo, robar un banco no era una tarea fácil. No habían pasado muchos años desde el fin de la Gran Depresión. La policía de Chicago, que había pasado por ese período caótico, estaba bien preparada en términos de potencia de fuego. Si bien no utilizaban metralletas ni armas automáticas, las escopetas y los rifles eran habituales en todos los coches patrulla. Como sabe cualquiera que haya visto Public Enemy de John Dillinger, intentar robar un banco sin 4 o 5 cómplices, suficiente potencia de fuego y un coche para escapar era, en esencia, una sentencia de muerte. Además, no era solo la policía. La mayoría de los guardias de seguridad de los bancos también estaban armados con escopetas. ¿Qué tenía Joe? Aparte de una M1911, no tenía nada. Por supuesto, podía robar un coche. Lo había hecho muchas veces en el pasado para ganar algo de dinero extra y estaba familiarizado con ello. Pero las armas y la mano de obra eran diferentes. Había que comprar buenas armas con dinero real y se necesitaba mano de obra fiable. Estos preparativos no podrían hacerse en poco tiempo. Tomaría una cantidad considerable de tiempo prepararlos. Es cierto que hubo gente que actuó precipitadamente y entró en un banco con un arma, pero el 99% de ellos terminó muerto en la calle. El objetivo de Joe era conseguir dinero, no acabar muerto. Así que no podía actuar precipitadamente. Hoy había venido al West Side para encontrar a un viejo amigo, con la esperanza de persuadirlo para que se uniera a él. Sin embargo, en cuanto lo mencionó, su amigo se negó rotundamente, pues acababa de involucrarse con la banda irlandesa y había encontrado una buena fuente de ingresos. No era muy rentable, pero sí de bajo riesgo. Dada la situación, ciertamente no quería arriesgarlo todo para robar un banco con Joe. Él echó a Joe bruscamente. Solo habían pasado el rato juntos en la calle cuando ambos eran pobres, por lo que no tenían un vínculo fuerte y, naturalmente, no le darían mucha importancia a Joe. El rechazo dejó a Joe muy deprimido y vagó sin rumbo hasta terminar en el burdel. En un momento de impulso, decidió entrar y pasar un buen rato, sin importarle que no tenía dinero en el bolsillo. Como Joe había visitado ese lugar ocasionalmente cuando tenía algo de dinero, el portero y las chicas que estaban dentro no sospechaban que estaba tratando de comer y huir. De hecho, casi se sale con la suya, usando la excusa de que tenía que ir al baño después de divertirse. Pero tan pronto como salió, fue bloqueado por algunos de los secuaces de Scapa. Scapa había enviado gente para vigilar a Joe y evitar que huyera. Los vigilantes lo vieron entrar en esta cueva de iniquidad y pensaron que su amigo le había dado dinero, no quisieron pagar y vinieron aquí a hacer alarde de ello, así que llamaron a algunos amigos para bloquearlo. Inesperadamente, Joe tenía la intención de saltarse la factura. Esto dio como resultado que no recibieran dinero y casi ofendieran a la pandilla irlandesa que dirigía el lugar. Por suerte, el guardia de seguridad, Brian, no tenía intención de enfrentarse a los italianos. Sabía que planeaban sacarle dinero a Joe, y como Joe ya estaba planeando un robo a un banco, le explicó que si conseguía dinero, solo tendría que devolver el triple del costo de hoy. De lo contrario, en circunstancias normales, Joe tendría que afrontar graves consecuencias. ¿Qué pasaría si no lograra robar el banco? ¿Moriría a manos de la policía o de la seguridad del banco? La pandilla irlandesa ni siquiera tendría que mover un dedo. Pero aunque se evitó la amenaza de perder un miembro, los italianos aún necesitaban desahogar su ira. Entonces Joe fue arrastrado hasta el callejón y le dieron una buena paliza. Por suerte, Tony Windis estaba de visita en ese mismo momento. Un camarero condujo a Joe, confundido, hasta que llegó el pez gordo. Aunque Tony Windis era solo un jugador de tenis, su condición de marido de Margaret lo convertía en un pez gordo en comparación con los gánsteres comunes y corrientes, y más aún con alguien como Joe, que era un simple matón callejero. Chicas, ¿pueden salir un momento? Necesito hablar un poco con este caballero. Después de mirar a Joe, Tony Windis hizo un gesto con la mano para despedir a las dos bellezas que estaban a su lado. Las dos mujeres intercambiaron miradas cómplices y se frotaron juguetonamente contra Tony Windis antes de abandonar obedientemente la habitación privada. Siéntate, por favor. ¿Quieres beber algo? Tony Windis le hizo un gesto a Joe para que se sentara. Un whisky bastará, dijo Joe, lamiéndose los labios al ver el whisky que tenía delante Tony Windis. Después de la paliza, necesitaba desesperadamente un trago para aliviar el dolor.
Tony Windis asintió y le sirvió un vaso a Joe. ¿Me han dicho que debes mucho dinero?, preguntó Tony Windis después de que Joe bebió un sorbo. Sí, señor, respondió Joe con cuidado, dejando su vaso. ¿Cuánto debes?, preguntó Tony Windis de nuevo. $4.000, respondió Joe sucintamente. No era un gran secreto y no había daño en contarlo. $4.000, jaja, ¿quieres ganar algo de dinero? Es una suma considerable, preguntó Tony Windis sonriendo. Señor, no entiendo muy bien lo que quiere decir, Joe parpadeó, sin estar seguro de las intenciones del hombre. Pero sabía con certeza que el dinero no caía del cielo. Respóndeme esto. ¿Quieres ganar este dinero o no?, respondió Tony Windis. Pero señor, necesito saber qué quiere que haga. Joe no pudo evitar preguntar. Joe bárbaro, conozco tu situación. Sé que si no pagas en una semana, esos mafiosos te matarán. También sé que estás planeando un robo a un banco, dijo Tony Windis. Realmente necesitas el dinero. Entonces, señor, también debes saber que a veces las ganancias de un secuestro pueden ser tan altas como las de robar un banco, dijo Joe, irritado por la actitud condescendiente y ligeramente amenazante de Tony. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Entonces te decepcionarás. No tengo parientes aparte de mi esposa, y francamente, mi relación con ella es bastante mala. Así que, aunque me secuestres, no recibirás nada. Además, tengo una buena relación con Brian. ¿Crees que, incluso si recibieras el dinero del rescate, tendrías muchas posibilidades de gastarlo?, dijo Tony Windis, indiferente a la amenaza de Joe. Tienes razón. Entonces, señor, ¿qué quiere que haga exactamente? ¿A qué se refiere con una gran suma de dinero? Joe se sintió un poco desanimado. $10.000, dijo Tony Windis, asegurándose de que el ambiente fuera el adecuado y pronunciando cada palabra con claridad. ¿Cuánto? Joe inmediatamente levantó la mirada sorprendido. 10.000, repitió Tony Windis. Hecho. Joe tomó su decisión en el momento. $10.000 no era una suma pequeña. Cabe señalar que en aquella época, el precio de un sicario profesional contratado por la mafia solía rondar entre $2 y $4.000 por un solo trabajo. Aunque Joe aún no sabía exactamente qué quería Tony Windis que hiciera, pensó. ¿Cómo podría ser peor que un asesinato? Joe no tenía idea de que su suposición involuntaria era correcta. Lo que Tony Windis quería que hiciera no era nada menos que cometer un asesinato. Y el objetivo no era otro que la esposa de Tony Windis, Margaret, así como Josh, el amante de Margaret. Por supuesto, el objetivo principal seguía siendo Margaret. ¿Margaret no quería el divorcio? ¿No quería que él se fuera de la casa? Entonces déjala morir. Una vez que Margaret muriera, y no quedaran otros parientes, su vasta fortuna naturalmente caería en sus manos. Pero no se trataba simplemente de contratar a un sicario. El modelo de venganza de Lampa simplemente no funcionó para la clase verdaderamente alta. Después de todo, en el país libre de América, los verdaderos gobernantes son los capitalistas. Los llamados gángsters en su mayoría son simplemente lacayos que recogen las migajas de sus ganancias. Un ejemplo similar sería cuando las bandas de Hong Kong estaban en su apogeo y se atrevieron a desafiar a los militares y a la policía. Pero, a menos que seas un matón como Cheung Se-keun, que llegó al poder procedente de una familia de clase media, ¿alguien ha oído hablar de un gángster local que se enfrentara a esas familias ricas? Si Tony Windis realmente se atrevió a dejar que Joe matara sin piedad a Margaret, ¿qué pasaría si un día Joe fuera atrapado y lo delatara? Incluso si la policía no lo molestara, los amigos del padre de Margaret no lo dejarían salirse con la suya. Entonces Tony Windis tuvo que idear un plan impecable para librarse completamente del asunto, uno que incluso si Joe delataba, nadie le creería. Antes de llamar a Joe, este plan ya había tomado forma en su mente. Sin embargo, Tony Windis no le reveló todo el plan a Joe de inmediato. Lo que quiero que hagas no es una sola cosa, sino varias. Pero no te preocupes, todas son sencillas, dijo Tony Windis lentamente. Por ejemplo, lo primero que debes hacer es seguir a mi esposa, tomarle fotos mientras tiene una aventura con un tal Josh y luego buscar una oportunidad para robarle el bolso. Los $1.000 son tu recompensa por este primer paso. En cuanto a las cosas posteriores, te avisaré cuando las completes. Lo entiendo. Joe asintió. El plan de Tony Windis era desconocido para Josh y Margaret. Para Josh, el marido de Margaret era solo un nombre. Nunca ni siquiera lo había visto.
En cuanto a Margaret, una ama de casa rica y relativamente ingenua, no tenía idea de que su marido estaba tan trastornado que la quería muerta solo porque estaban peleando por el divorcio. Al día siguiente, queriendo evitar a Tommy Windis, Margaret salió temprano para buscar a Josh, sin querer verlo en absoluto. Cuando llegó a la casa de Josh, este estaba charlando con su vecino de mediana edad, Tommy, por encima de la valla del patio. ¿Por qué estás aquí tan temprano hoy? Te presento a mi vecino, el señor Thomas Tommy Angelo, un hombre mayor muy amable con el que me llevo muy bien, dijo Josh mientras saludaba a Margaret y presentaba a su vecino. Hola, señor Angelo, un placer conocerlo. Soy Margaret, respondió Margaret amablemente al vecino de Josh, aunque por alguna razón no mencionó su apellido. Tal vez en su mente pensó que el apellido Windis no sería suyo por mucho tiempo. Hola, bella dama, puede llamarme Tommy. Bueno, no los molestaré más, jóvenes. Mis flores aún necesitan riego, dijo Tommy, sonriendo al saludar a Margaret, y luego sacudió la regadera en su mano como excusa para terminar su conversación con Josh. Al observar el comportamiento de Margaret, estaba claro que tenía mucho que contarle a Josh y, por supuesto, al ser el mayor, no quería interrumpir. ¿Qué te pasa? Te ves muy decaído y un poco demacrado, dijo Josh después de que Tommy se fuera, al notar también el extraño estado de Margaret. ¿Ah? ¿Es tan obvio? Al oír las palabras de Josh, Margaret se tocó la cara instintivamente, porque realmente no había dormido bien después de la pelea con Tommy Windis. Por supuesto. Entra, hace frío aquí. Por cierto, ¿has desayunado? Preguntó Josh con indiferencia. Todavía no, dijo Margaret negando con la cabeza. La criada solía preparar el desayuno muy temprano, pero como no quería enfrentarse a su marido, lo había ignorado por completo. Justo a tiempo. Tengo unos panecillos que preparé esta mañana. Te los prepararé. Podemos hablar más después de que comas. Dijo Josh inmediatamente cuando escuchó que Margaret no había desayunado. Luego los dos entraron en la casa. Josh había hecho los bollos por la mañana con harina que había comprado en el mercado. El relleno era de cebolla fresca y carne, y estaban muy ricos. Cuando terminaron, incluso le entregó un poco de ensalada a la esposa de Tommy, quien también estaba preparando el desayuno. Esta fue también la razón por la que había charlado con Tommy antes. Desde que pasó a esta era, Josh rara vez se levantaba tarde, y si lo hacía, no era después de las 8 de la mañana. La razón principal de esto fue que las opciones de entretenimiento ahora son bastante limitadas. Sin celulares, sin computadoras, sin internet, sin consolas de juegos. Había televisión, pero en esa época, había lamentablemente pocos programas, y las tres principales cadenas de televisión de Estados Unidos se centraban principalmente en la radio. ABC ni siquiera se había fundado oficialmente. Todavía formaba parte de NBC, conocida como la Red Azul. Además, los crudos espectáculos de la época hicieron que a Josh le resultara difícil adaptarse. Con todo esto en mente, Josh naturalmente tuvo que mantener un horario temprano para mantenerse saludable. Por supuesto, todavía había varios burdeles y otros lugares de entretenimiento en la ciudad por la noche, por lo que la vida nocturna no era monótona. Sin embargo, anteriormente, las finanzas de Josh no le habían permitido experimentar esta sociedad capitalista decadente y corrupta. Hoy, tal vez porque estaba en una casa nueva, se despertó antes de las 6, cuando todavía estaba oscuro afuera, y decidió ir al mercado de agricultores para ver qué buenos artículos había disponibles. Cuando fue ayer, ya era tarde, por lo que no quedaban muchos puestos, y Josh había preguntado y se enteró de que el mercado de agricultores generalmente abría a las 6 de la mañana. Josh solo pudo decir que los trabajadores de todos los países son realmente bastante diligentes. Después de calentar los bollos, también calentó un vaso de leche. Margaret tenía mucha hambre y sorprendentemente terminó 3 grandes bollos de carne sin sentirse satisfecha. Dime, ¿qué pasa? Preguntó Josh cuando Margaret terminó. Mi marido ha vuelto, dijo Margaret. Y yo le pedí el divorcio. Mientras tanto, después de que Josh y Margaret entraron a la casa, Tommy, que estaba regando sus flores, pareció sentir algo. Miró a su alrededor y notó un auto negro estacionado al otro lado de la calle, con alguien adentro que parecía estar mirando la casa de al lado. Al ver esto, Tommy no pudo evitar fruncir el ceño. Quiero el divorcio. Al escuchar las palabras de Margaret, para ser honesto, Josh estaba un poco confundido. Si quieres irte, vete. ¿Por qué me lo dices? Nos conocemos desde hace unos días, hermana. Claro, aunque Josh nunca se había casado en su vida anterior, eso no significaba que fuera lento para captar estos asuntos.
Si decía lo que pensaba sin rodeos, la buena voluntad que había forjado con Margaret hasta entonces podría no desaparecer de inmediato, pero sin duda sufriría un duro golpe. Por lo que has dicho, parece que no te ama de verdad. Cuando se casó contigo en aquel entonces, probablemente fue por tu inmensa riqueza. De todos modos, es bueno divorciarse cuanto antes. Aún eres joven y tienes un futuro brillante por delante. No hay necesidad de desperdiciarlo con alguien así. Después de que Margaret desahogara sus frustraciones, Josh la consoló. Sus palabras eran sinceras. Mientras Margaret no mintiera, era obvio qué tipo de persona era Tony Windis. Aprovechó su fama como estrella del deporte para conquistar a la joven Margaret, deslumbrándola. Cuando el padre de Margaret aún vivía, se portaba bien en casa, actuando como un esposo modelo. Pero después de que el padre de Margaret falleció, y una vez que se dio cuenta de que Margaret era más fácil de manipular, las cosas cambiaron. Viajó alrededor del mundo con el pretexto de participar en competiciones. Por supuesto, competía, pero entre tanto se entregaba a la depravación. Su rendimiento en las competiciones disminuía drásticamente, comparable al de cierto equipo de fútbol. Pero a él no le importaba porque Margaret tenía dinero. ¿Por qué Margaret mantendría a alguien así cerca? Además, a pesar de que lleva casada con él 7 años, Margaret solo tiene 26 años, cuando ese tipo empezó a perseguirla, ella tenía solo 18 años, y se casaron cuando ella tenía 19. Después de las reconfortantes palabras de Josh, el estado de ánimo de Margaret mejoró significativamente en comparación con cuando llegó y su decisión de divorciarse se hizo más fuerte. Sin embargo, cuando se acercaba el mediodía, estaba lista para despedirse de Josh. ¿No te quedas a almorzar?, preguntó Josh, algo sorprendido. No, tengo una cita con el tío John al mediodía para hablar del asunto de tu oro. Además, necesito su ayuda con mi divorcio, explicó Margaret. Josh entendió y de inmediato se ofreció a llevarla. Pero Margaret cortésmente declinó la oferta, diciendo que ella podía encargarse a esas cosas por sí sola. Solo le pidió a Josh que la acompañara hasta la puerta. Al ver a Margaret alejarse, Josh regresó a la casa, listo para salir también. Durante los últimos 2 días, debido a la mudanza y a sus citas con Margaret, no había podido hacer mucho durante el día. Por lo tanto, solo podía charlar con Daenerys durante las horas de intercambio de la noche. Eso no estaría bien. Era hora de reponer el inventario, y también necesitaba preparar los libros que Daenerys había solicitado. Justo cuando estaba a punto de irse, su vecino Tommy lo llamó. ¿Pasa algo, Tommy?, preguntó Josh desconcertado. Sí, solo quería preguntar si Margaret ha ofendido a alguien últimamente. Tommy ordenó sus pensamientos antes de preguntar. ¿Por qué lo preguntas? Josh estaba confundido por la pregunta. Cuando Margaret vino a verme antes, vi un coche negro aparcado al otro lado de la calle. Parecía estar vigilando tu casa, pero en ese momento no estaba del todo seguro. Justo ahora, cuando Margaret se fue, ese mismo coche la siguió. Fue entonces cuando me di cuenta de que el coche debía estar siguiendo a Margaret. Tommy le explicó rápidamente la situación a Josh y le dio el número de matrícula del coche. ¿Qué? ¿Alguien está siguiendo a Margaret? Josh estaba atónito. Luego vino la ansiedad. Aunque no se conocían desde hacía mucho tiempo, y Josh inicialmente había tenido la intención de utilizarla hasta cierto punto, estaba muy consciente de la amabilidad y la ayuda de Margaret hacia él. Él no era una persona desalmada ni ingrata. No podía quedarse de brazos cruzados cuando Margaret podía estar en peligro. Inmediatamente le dio las gracias a Tommy y se marchó en la dirección en la que se había ido Margaret. Como había pasado algún tiempo desde que Margaret se fue, sería casi imposible alcanzarla en circunstancias normales. Y en esa época, no había teléfonos móviles ni buscapersonas, por lo que Josh no tenía forma de comunicarse con ella. Afortunadamente, cuando hablaron del tío John antes, Margaret había mencionado el nombre y la dirección de la empresa de joyería. Si fuera allí, debería encontrarse con Margaret o al menos poder preguntar sobre su paradero y el de John. Josh solo podía esperar que si alguien realmente estaba siguiendo a Margaret, no actuara demasiado pronto. Mientras Josh se alejaba, Tommy lo vio irse y le recordó su yo más joven y enérgico. Pero negó rápidamente con la cabeza. En aquel entonces, había empezado desde cero, siendo un refugiado sin dinero. Le había llevado décadas de duro trabajo poder costear su casa actual. Este joven estaba empezando en un punto mucho más alto del que había llegado jamás. Además, el pasado de Tommy estaba lleno de negocios turbios, del tipo que hacía que la gente lo despreciara. No hay comparación, no hay comparación.
Y Josh aceleró por la carretera, pero un policía de tránsito le detuvo. Después de todo, la administración de Roosevelt no fue solo un asunto de fachada. Sin embargo, Josh, ansioso, sacó dinero. Al encontrarse con un policía, arrojó con indiferencia un billete de $100. En esa época no había cámaras corporales y la corrupción entre los agentes federales era desenfrenada. Pero en cualquier momento, el salario de un oficial de patrulla era uno de los más bajos. $100 era más de lo que normalmente ganaban en un mes trabajando de forma paralela. Así que Josh continuó conduciendo sin obstáculos y pronto llegó al edificio donde estaba ubicada la empresa de joyería. Tras dar una vuelta por el estacionamiento, Josh finalmente vio el Packard que le resultaba familiar. Sus nervios, antes tensos, se relajaron un poco. Como el coche ya estaba allí, significaba que Margaret no había encontrado ningún peligro en el camino. Esto estaba en el centro de la ciudad, e incluso si alguien planeara actuar, probablemente no lo haría aquí. Así que Margaret debería estar a salvo por ahora. Con ese pensamiento, Josh no salió corriendo del coche. En lugar de eso, condujo un poco más, aparcó en un lugar discreto y regresó con cautela para observar el área alrededor del Packard. Era un estacionamiento de un distrito comercial, con seguridad patrullando regularmente, por lo que no estaba demasiado preocupado de que le robaran el auto. Además, conducía un Lincoln, un coche de lujo que pocos ladrones tendrían en la mira porque sería difícil de vender. Después de observar atentamente, Josh vio el sedán negro. Pero cuando vio quién estaba en el auto, Josh se sorprendió. Era el italiano que le había robado el coche hacía unos días. ¿Qué estaba haciendo él aquí? Josh frunció el ceño. Después de pensarlo, dio un paso atrás. No es que no quisiera hacer nada, pero entraban y salían coches y gente con frecuencia y no era muy discreto. Como ellos estaban observando a Margaret, él los observaba a ellos. Con ese pensamiento, Josh regresó a su escondite, se aseguró de que no hubiera nadie cerca y guardó su Lincoln en el almacenamiento de su sistema. Luego lo reemplazó por un auto normal que había tomado prestado previamente. En el estacionamiento del distrito comercial, la atención de Joe estaba completamente centrada en la gente que entraba y salía del edificio de oficinas, esperando a que Margaret bajara. No tenía ni idea de que ya estaba expuesto. Subir las escaleras estaba fuera de cuestión. Incluso en la década de 1940, la seguridad en un distrito comercial como este era relativamente estricta. Sin la preparación adecuada, era difícil colarse. Así que Joe no tuvo más remedio que esperar en el estacionamiento. Después de media hora aproximadamente, Margaret finalmente bajó las escaleras. Pero ella no estaba sola. Liderando el camino iba un caballero mayor, astuto y enérgico, de unos 50 o 60 años. Como mínimo, este debería ser el tío John que Margaret había mencionado. Margaret la siguió de cerca, pero para su sorpresa, también estaba acompañada por un joven muy atento. Detrás de los tres había dos hombres severos con abrigos largos, probablemente guardaespaldas. Al ver esto, Joe rápidamente y discretamente sacó su cámara y tomó algunas fotografías. En ese momento, Margaret y sus compañeros subieron a un coche. Esta vez, Margaret no subió a su propio coche, sino que se unió al tío John y al atento joven en otro vehículo. El joven conducía mientras Margaret y el tío John se sentaban en el asiento trasero. Los dos guardaespaldas subieron a otro coche y los siguieron. Después de que los autos recorrieron una corta distancia, Joe arrancó el suyo y comenzó a seguirlos. Josh, que observaba desde lejos, tampoco dudó. Arrancó lentamente el coche y lo siguió. Esta era la primera vez que Josh intentaba seguir a alguien y no estaba del todo seguro. Pero su objetivo era seguir a Joe y Margaret y evitar que sus guardaespaldas lo detectaran. Afortunadamente, Joe no se dio cuenta de que Josh lo seguía por detrás. De hecho, Josh tuvo suerte. Por orden de Tony Windis, Brian, de la banda irlandesa, había respondido por él, y parte de la recompensa de $1000 se había utilizado para pagar algunas de sus deudas. Esto había hecho que los hombres de Escapa, que habían estado siguiendo a Joe, suspendieran su vigilancia. Si todavía estuvieran allí, Josh, con su limitada experiencia en vigilancia, probablemente habría sido descubierto mucho antes. Josh los siguió durante la mayor parte del día. Margaret y su grupo fueron primero a un elegante restaurante a almorzar. Después, regresaron a una empresa de joyería para hacer negocios. Esto continuó hasta aproximadamente las 3 p.m., cuando el atento joven finalmente dejó a Margaret abajo. Después de despedirse, Margaret se subió a su propio auto y se fue.
Joe Bárbaro, el hombre que la había estado siguiendo, persistió en seguirla, y Josh no fue la excepción. Pero esta vez, Margaret parecía dirigirse hacia la casa de Josh. En el camino, Joe Bárbaro mantuvo una buena distancia, como si simplemente la estuviera siguiendo. Pero Josh no tenía intención de dejar que Joe saliera del apuro tan fácilmente. Aunque la zona era una ciudad satélite, había una franja de tierra deshabitada entre Chicago y la casa de Josh en Evanston. Había autos en la calle, pero había mucha menos gente que la ciudad. En esa zona desierta, Josh se puso una máscara, pisó el acelerador y alcanzó el coche de Joe Bárbaro. Calculando perfectamente el momento, giró a la izquierda y embistió el coche de Joe por el lado del conductor. Tanto en Estados Unidos como en China, el asiento del conductor está a la izquierda, por lo que la maniobra de Josh afectó directamente a Joe Bárbaro. El impacto dejó a Joe Bárbaro inconsciente durante unos segundos y su coche perdió el control, estrellándose contra las tierras de cultivo del lado derecho de la carretera y volcando. Al ver el éxito de su movimiento, Josh no dudó en seguirlo al campo. Como era finales de invierno, las tierras de cultivo eran simplemente tierra estéril, y el suelo frío y duro hizo que fuera fácil para Josh conducir su auto de manera constante hasta el vehículo volcado de Joe Bárbaro. Joe Bárbaro no era tonto. Aunque desorientado por el accidente, tuvo la sensatez de buscar el arma escondida bajo el asiento del copiloto. Pero antes de que pudiera agarrarlo, un cañón grande y frío de una pistola fue presionado contra la parte posterior de su cabeza. Joe Bárbaro no tuvo más remedio que levantar las manos en señal de rendición. Fuera. Con voz tranquila pero autoritaria, Josh retiró ligeramente el arma, pero Joe seguía sin atreverse a hacer ningún movimiento brusco. Joe estaba familiarizado con las armas, y por la sensación del arma contra su cabeza, sabía que Josh estaba sosteniendo una poderosa arma de corto alcance. Una escopeta. A corta distancia, esta cosa era más letal que cualquier otra arma. La frase a 10 metros, todas son armas iguales no era ninguna broma. Ante esto, Joe Bárbaro abandonó todo pensamiento de resistencia y obedientemente salió de la ventanilla destrozada del coche. Para entonces, varios vehículos que circulaban por la lejana carretera ya se habían percatado de la situación. Pero cuando vieron a Josh, enmascarado y sosteniendo una escopeta, todos pisaron el acelerador y se alejaron a toda velocidad. En cuanto a la policía, en estos tiempos en que no hay teléfonos móviles ni buscapersonas, tardarían al menos media hora en llegar a esa zona remota tras ser avisados. Cuando Joe Bárbaro salió arrastrándose, finalmente vio que la persona que le apuntaba con el arma era un hombre alto y delgado que llevaba una máscara. ¿Pero por qué la máscara me resultaba tan familiar? ¿Eres tú? Al instante siguiente, Joe Bárbaro reconoció la figura y abrió mucho los ojos, sorprendido. No pudo evitarlo. Josh le había causado una profunda impresión. Si Josh no le hubiera robado el coche, Joe no se encontraría en su actual situación. Pero qué suerte encontrarme con ese tipo otra vez. Esta vez no lo provoqué, ¿verdad? Pensó Joe. ¿Quién te dijo que siguieras a esa mujer? Preguntó Josh con frialdad, sin interés en charlas intrascendentes. Al escuchar la pregunta de Josh, Joe Bárbaro finalmente se dio cuenta de que la tarea que Tony Windis le había encomendado no era tan fácil como pensaba. De lo contrario, no habría atraído la atención de esa misteriosa figura. Pero ¿cuál era la conexión entre este hombre y la mujer a la que seguía? De repente, Joe Bárbaro recordó haber visto a un joven en Evanston esa misma mañana mientras seguía a Margaret. Habla. ¿Quién te dijo que siguieras a esa mujer? Preguntó Josh de nuevo al ver a Joe Bárbaro sumido en sus pensamientos. Era el señor Tony Windis. Me pidió que siguiera a la señora Windis para reunir pruebas de su relación y averiguar la identidad de su amante. Ante el cañón de una pistola, Joe Bárbaro no dudó en traicionar a su patrón. Hombres como él no tenían principios. Con tal de sobrevivir o ganar dinero, hacían lo que fuera. Pero cuando Joe mencionó la palabra amante, su tono cambió ligeramente, y Josh se dio cuenta de su mirada inquisitiva hacia Josh. ¿Había reconocido a Josh? Josh frunció el ceño. Al principio solo quería darle una lección a ese gordito italiano y averiguar por qué seguían a Margaret. No pretendía matar a nadie. Pero si Joe realmente lo hubiera reconocido, este caballero, comenzó Joe Bárbaro, tratando de tantear el terreno con Josh. Pero, ¡bam!, se escuchó un disparo, resonando en todo el campo. Cuando la policía llegó al lugar del accidente de tráfico, ya había pasado media hora. ¿Algún hallazgo? Se bajó del coche un hombre corpulento vestido de civil y le preguntó a un policía uniformado que se encontraba cerca. Se llamaba Dietrich y era teniente sheriff del tercer distrito del Distrito Norte de Chicago.
Como país federal, Estados Unidos nunca ha tenido un sistema unificado de rangos policiales desde su fundación, y es común ver rangos militares y policiales usados indistintamente. El área de Chicago no es tan grande como lo será en el futuro, por lo que actualmente solo hay 13 distritos. Dietrich, como segundo al mando del tercer distrito, ocupaba una posición influyente. Hay manchas de sangre, huellas de neumáticos, pisadas y balas ensangrentadas, probablemente perdigones de caza, pero no hay cáscaras de huevo ni rastro del coche ni del cadáver. Lo extraño es que, aunque hay rastros de 2 coches en la escena, solo encontramos las huellas de uno de ellos al salir. El otro coche parece no haber existido nunca. El policía, con aspecto algo inquieto, informó. ¿Testigos?, preguntó el teniente Dietrich. Encontramos a la persona que llamó, pero solo vio una figura que portaba un arma a lo lejos y no se acercó, así que ni siquiera pudieron determinar si el asesino era hombre o mujer. El agente suspiró con impotencia. Dietrich asintió, comprendiendo la frustración del oficial. Sin cadáver, sin arma, sin testigos, ni siquiera pruebas sustanciales. En una época con herramientas de investigación limitadas, este caso quedó prácticamente sin resolver. Recojan sus cosas y váyanse. Hablaré con el jefe. Tras inspeccionar la escena, Dietrich ordenó al equipo que se marchara. Casos sin resolver similares eran demasiado comunes, y la policía no quería desperdiciar demasiado tiempo en ellos. Mientras la policía recogía el coche a regañadientes, al no haber encontrado pistas, Josh, que se había puesto ropa nueva, conducía el Lincoln Continental que Margaret le había ayudado a comprar y acababa de llegar a casa. Al ver el Packard estacionado frente a su casa, Josh supo que Margaret estaba en su casa, le había dejado una llave de repuesto cuando se mudó. ¿Cómo te fue? Cuando Josh salió del auto, Tommy, que por casualidad salía de su casa, se acercó y le preguntó. Un pequeño problema, ya resuelto. Gracias por la ayuda, respondió Josh. Por supuesto, no pudo entrar en detalles. Tommy, que comprendía las reglas tácitas, no preguntó más. Simplemente aceptó el agradecimiento de Josh, asintió y volvió a entrar. Al ver a Tommy entrar, Josh suspiró levemente. Si uno prestaba mucha atención, se daría cuenta de que sus manos todavía temblaban ligeramente. La razón era simple. Había matado a alguien. Era su primera vez. La imagen de un disparo en el cuerpo, con la sangre y la carne salpicadas, todavía permanecía en su mente. Incluso el cuerpo ensangrentado, la escopeta y los 2 coches implicados en el incidente fueron almacenados silenciosamente en el almacén del sistema. No había ninguna emoción sobrenatural. Tampoco hay ningún miedo abrumador. Solo una sensación de nerviosismo y confusión. Josh todavía no entendía por qué fue tan decisivo al apretar el gatillo y tan tranquilo al manejar la situación. Josh, ¿dónde estabas? Te estaba esperando. La voz de Margaret interrumpió sus pensamientos al salir por la puerta. Al verlo allí de pie, distraído, le preguntó con un toque de curiosidad. Entonces notó la extraña mirada que Josh le dirigió. ¿Qué pasa? ¿Se me corrió el maquillaje?, preguntó Margaret, sintiéndose un poco incómoda bajo la mirada de Josh. Antes de que ella pudiera decir algo más, Josh la levantó rápidamente y la llevó adentro. Cuando Margaret recobró el sentido, yacía en la cama acostada en los brazos de Josh, contemplando su rostro joven y atractivo. Margaret sintió algo extraño y complicado en su corazón. Pero, también fue muy refrescante. Esto era algo que nunca había sentido con Tommy. ¿Qué pasó? Margaret acarició suavemente el rostro de Josh, preguntando suavemente. Tu marido envió a alguien para que te siguiera todo el día y tomó muchas fotos, respondió Josh casualmente mientras acariciaba el cuerpo de Margaret. No es de extrañar que la gente diga que las mujeres son los mejores reguladores emocionales. Después de un momento de pasión salvaje, las emociones negativas reprimidas de Josh se liberaron por completo y recuperó su calma habitual. Luego le contó a Margaret que Tommy Windis había enviado a alguien para seguirla. Josh no tenía la costumbre de ser un héroe anónimo. Si haces un esfuerzo, debes hablar. De lo contrario, nadie sabrá lo que has hecho. Por supuesto, omitió el hecho de que había matado a alguien y se limitó a decir que había usado dinero para sobornar a la persona que la seguía. ¿Qué? ¿Cómo se atreve? Al oír esto, Margaret se enfureció al instante. ¿Por qué no se atrevería? No solo se atrevió a enviar a alguien a seguirte, sino que incluso envió a alguien a matarte. Si no, esperaría hasta después del divorcio para que lo echaras, ¿no? Dijo Josh con un dejo de burla, aunque la burla iba dirigida a Tommy Windis, no a Margaret.
Para ser justos, en este asunto, es bastante decidido. Si murieras, tu vasta fortuna sería suya. Pero ¿cómo supo Josh sobre el plan de Tony Windis? Después de todo, Joe Bárbaro solo había llevado a cabo el primer paso del plan de rastreo de Tony Windis. Los planes posteriores ni siquiera fueron compartidos con Joe Bárbaro. Entonces Josh no debería haber sabido que Tony Windis quería matar a Margaret. ¿Por qué dijo eso Josh entonces? Porque, mientras hacía el amor con Margaret antes, Josh finalmente recordó de dónde provenía la sensación de familiaridad con ella cuando se conocieron. Margaret, Margot Wendice, una niña rica. Tony Wendice, una estrella del tenis. Wendice es el apellido usado en la película real, pero en esta traducción use Windis. Estos eran personajes de la película de Hitchcock marca M para asesinato. N/T. Película real. Josh sabía de esta película porque la actriz que interpretó a Margaret era Grace Kelly. Cuando la gente piensa en actrices famosas de Hollywood de la década de 1950, los primeros nombres que vienen a la mente son Audrey Hepburn y Marilyn Monroe. Sin embargo, en la década de 1950, hubo una actriz que los eclipsó a ambos. Esa actriz era Grace Kelly. La razón por la que hoy no es tan famosa como las otras dos es simple. Después de alcanzar la fama, se casó con un miembro de la familia real de Mónaco y se convirtió en princesa. En los corazones del pueblo de Mónaco, su estatus era tan importante como el de la princesa Diana para el pueblo británico. Josh había visto esta película solo por casualidad, por lo que la impresión no fue muy profunda, razón por la cual no pudo recordarla inmediatamente. Pero una vez que recordó, Josh finalmente se dio cuenta de que tal vez no había viajado a la era de la Segunda Guerra Mundial del mundo original, sino a un mundo paralelo. Y la situación actual tenía muchas diferencias con la trama de la película. Por ejemplo, la historia de la película tenía lugar en Londres, no en Chicago. Además, faltaba un personaje importante. El amante de Margaret, Mark. Sin embargo, pensando en su relación actual con Margaret, parecía que ya había reemplazado a ese tipo. Además, la historia de la película tiene lugar a principios de la década de 1950, es decir, 10 años después que ahora. Cuando Margaret escuchó que Tony Windis quería matarla, se aterrorizó e inmediatamente intentó levantarse, pero Josh la detuvo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Josh. Por supuesto que llamaré a la policía, dijo Margaret en pánico. ¿Llamar a la policía? ¿Y luego qué? ¿Decirles que tu marido intenta matarte? ¿Tienes alguna prueba? Josh puso los ojos en blanco. Pero dijiste que envió a alguien para que me siguiera y planeara mi asesinato, ¿no? Esa persona puede testificar, dijo Margaret, recuperando algo de compostura. Es inútil. Aunque le pagué, me dejó muy claro que no puede presentarse a testificar en contra de tu marido porque es un miembro de la mafia. Tu marido no lo contrató directamente, sino que contrató a su jefe, ¿lo entiendes ahora? Explicó Josh medio mintiendo, medio sincero. Además, si no hay ningún accidente, ya se llevó el dinero que le di y se fue de Chicago. ¿Qué debo hacer entonces? Seguro que no se dará por vencido. Después de escuchar la explicación de Josh, Margaret se dio cuenta de que llamar a la policía no le haría ningún bien a Tony Windis. Pero mientras no estuvieran oficialmente divorciados, Tony probablemente no la dejaría ir. No, basándose en la crueldad de Tony, incluso si ella se divorciara con éxito de él, probablemente todavía trataría de vengarse de ella. Es simple. Ataca primero o sufre las consecuencias después y dijo Josh suavemente. ¿Qué? Margaret quedó sorprendida por las palabras de Josh. Aunque la información que Josh había revelado hizo que Margaret odiara y temiera a su marido, la idea de un asesinato todavía estaba demasiado lejos para ella, algo que nunca había considerado. Pero luego lo pensó. Tal vez esta fuera en realidad una muy buena solución. Hay que decir que todos llevamos un demonio dentro. La clave es si alguien lo publica. Pero ¿y qué debemos hacer? Y esto es ilegal. Josh, todavía somos jóvenes. Si la policía se entera, nos arruinaremos. Aunque Margaret se sintió tentada, como ciudadana respetuosa de la ley, todavía sentía miedo y resistencia ante un delito tan grave como el asesinato. Lo entiendo, querida, pero no digo que debamos hacerlo nosotros mismos. Ya que él puede sobornar a la mafia, nosotros podemos hacer lo mismo. Al fin y al cabo, hay innumerables casos sin resolver en Estados Unidos cada año. Si lo hacemos desaparecer discretamente, nadie sabrá jamás qué pasó. Josh le susurró al oído como un demonio mientras sostenía su cuerpo perfecto y tentador.
Aunque Josh habló de comprar la mafia, en su corazón ya había decidido hacerlo él mismo. Porque para Josh, con la ventaja del sistema de comercio dimensional, era mucho más fácil eliminar todos los rastros y evidencias haciéndolo él mismo que contratando a un sicario. En Estados Unidos, donde la evidencia es la base principal de la ley, mientras no haya un cadáver, un arma ni una cadena de pruebas completa, es difícil condenar a alguien. Incluso si alguien sabe que lo hiciste, si no lo admites, es difícil probar tu culpabilidad. Si esto hubiera sido antes de hoy, Josh no habría tomado una decisión tan fácil. Claramente, el disparo que Josh disparó antes había abierto la caja de Pandora en su corazón. Los justicieros violan la ley. Cuando una persona posee habilidades más allá de lo ordinario y cruza su límite moral, se vuelve muy difícil volver al camino correcto. En ese momento, a Josh le resultó difícil resistirse por más tiempo. Pero aunque las palabras de Josh hicieron vacilar a Margaret, no fue fácil para ella tomar tal decisión. Pero Josh no quería perder más tiempo y silenció directamente todas las palabras restantes de Margaret dándole un beso francés. Pronto, Margaret se perdió completamente en el cuerpo juvenil y enérgico de Josh. La clave era que Josh no solo era joven físicamente, sino también hábil. No había desperdiciado los más de 30 años de su vida pasada. Margaret, que parecía madura pero carecía de mucha experiencia, no era rival para él. Lo único que pudo hacer fue sentir que su mente se quedaba en blanco. Esa noche, Margaret ni siquiera volvió a casa, estuvieron peleados toda la noche. A la mañana siguiente, Josh y Margaret, como una pareja de recién casados, desayunaron felices juntos. Si seguimos con tu idea, ¿cuánto crees que costará? ¿Y cómo podemos contactar a alguien de confianza para que lo haga? Preguntó Margaret en voz baja. Se suele decir que ni siquiera los héroes pueden escapar del encanto de una mujer hermosa. En este caso, también era cierto lo contrario. Y como las mujeres suelen ser más emocionales, una vez que se enamoran, les resulta más difícil salir que a los hombres. Margaret estaba en esa situación. Ella ya era una persona emocional, de lo contrario, no se habría enamorado fácilmente de Tony, ignorando las fuertes objeciones de su padre, y se habría casado con él. Si Tony no hubiera ido tan lejos a lo largo de los años, no habrían terminado así. Ahora, estar con Josh hizo que Margaret se sintiera profundamente intoxicada. Todo lo que ella quería ahora era estar con él. Entonces Tommy Windy se convirtió en el mayor obstáculo en su camino. El dinero no costará demasiado. Unos cuantos miles, quizá 10.000, como mucho. En cuanto a la persona, y creo que hay mucha gente en comunidades de inmigrantes o en campos de refugiados que estaría dispuesta. Déjenmelo a mí, dijo Josh sin dudarlo, haciéndose cargo de todo el asunto. Está bien, yo pagaré el dinero. Iré al banco más tarde, asintió Margaret. Josh no se negó. Con Margaret proporcionando el dinero y Josh encargándose del trabajo, realmente estaban juntos en esto. No es que Josh fuera de corazón oscuro, pero tener un vínculo tan secreto entre ellos era mucho más estable para su relación que solo las emociones o la atracción física. Después del desayuno, ambos salieron de la casa y se dirigieron al banco. ¿Sabes qué acabo de recordar?, preguntó Margaret mientras veía a Josh conducir. ¿Qué?, preguntó Josh. Thelma y Louise, respondió Margaret. Josh no pudo evitar torcer los labios. Aunque la película Thelma y Louise aún no se había realizado, estaba basada en una historia real de la época de la Gran Depresión en Estados Unidos y era muy conocida. Incluso había un trastorno mental que llevaba el nombre de las dos. Pero la comparación no fue precisamente afortunada. Al fin y al cabo, esta pareja acabó siendo derribada. Aquí tienes 50.000. Afuera del banco, Margaret le entregó una gran bolsa de papel marrón a Josh mientras subía al auto. Al escuchar la cantidad, la mano de Josh tembló levemente y casi dejó caer la bolsa. Lo abrió y encontró 5 fajos de billetes de $100. ¿Por qué tanto?, preguntó Josh, un poco confundido. ¿No había dicho que 1.000, o como mucho unos pocos miles, serían suficientes? ¿Y Margaret, de verdad no te preocupa que te roben? ¿Es demasiado? Bueno, gasta lo que necesites. Quédate con lo que sobre. Un hombre siempre necesita dinero para algo. Nunca está de más tener algo extra a mano, dijo Margaret dándole un beso en la mejilla y hablándole con calidez. Solo esa línea casi rompió la determinación de Josh. ¡Qué mujer tan maravillosa! Comparado con quienes siempre piden coches o casas, Josh no pudo evitar sentirse agradecido con Tommy Windis por causarle tantos problemas. Si no fuera por Tommy, una mujer como Margaret nunca habría estado disponible para él.
Como gesto de agradecimiento, Josh decidió hacer que la muerte de Tony Windis fuera dolorosa para desahogar las frustraciones de Margaret. Él asintió, aceptando el dinero sin ningún tipo de negativa. Margaret estaba contenta, pensando que Josh la había aceptado plenamente, a diferencia de antes, cuando insistió en pagarle. Por cierto, vamos a comprar algo de ropa. Tu guardarropa necesita una renovación. Esa ropa no se compara con tu hermoso rostro. Ah, y también tenemos que comprarte zapatos nuevos. Margaret, emocionada, unió su brazo con el de Josh. Está bien, me quedaré con lo que tú elijas. Asintió Josh. No le importaba mucho la ropa, pero no podía atreverse a rechazar a esta dulce y encantadora dama. Pero ya no me quedan vales para ropa, dijo Josh. Al igual que el azúcar y la gasolina, incluso en Estados Unidos en esa época, la ropa y los zapatos tenían que comprarse con cupones de ropa específicos. Desde 1942, cada ciudadano federal recibió 24 vales de ropa por año para comprar ropa y zapatos. Quizás parezca mucho, pero un solo vale para ropa no te llevará muy lejos. Por ejemplo, un abrigo requiere 18 vales, un traje completo 26 vales, un par de zapatos 9 vales, unas pantuflas 5 vales, un slip, vestido interior, 3 vales, un pantalón 8 vales, un sujetador 3 vales, y así sucesivamente. En otras palabras, 24 vales de ropa no fueron suficientes para comprar un conjunto completo de pies a cabeza. Los zapatos estaban aún más controlados y solo se podían comprar 2 veces al año por persona. Si se quería más, había que comprarlos de segunda mano. Algunas cosas, como las medias, eran aún más difíciles de encontrar. Sí, medias. Un dato un tanto divertido para las generaciones posteriores es que durante la Segunda Guerra Mundial, las medias se consideraban tan importantes como el azúcar y la gasolina. ¿Por qué? Por los paracaídas. Antes de la guerra, el material principal de los paracaídas estadounidenses no era el nylon, sino la seda, que procedía de Asia. Pero después de la guerra con Japón, el suministro de seda se cortó, por lo que los paracaídas se fabricaron con nylon. Esto provocó que todos los fabricantes de nylon, incluido DuPont, se vieran obligados por el gobierno federal a dejar de fabricar medias y otros productos de nylon y centrarse exclusivamente en suministros militares como paracaídas. A partir de entonces, las medias civiles empezaron a escasear y sus precios se dispararon, llegando a alcanzar los $20 el par durante la guerra. En el momento álgido de la guerra, el precio llegó a alcanzar la asombrosa cifra de $4.000. Era un precio que ni siquiera las celebridades del siglo XXI se atreverían a pedir. Aún así, la demanda de nylon siguió siendo alta. Entonces los militares lanzaron una campaña para solicitar donaciones de los civiles, e incluso anunciaron con fotos de soldados guapos para alentar a las mujeres a renunciar a las medias. Fue absurdo. Lo que fue aún más absurdo, según un informe del FBI, durante la guerra los artículos más comúnmente robados de los hogares estadounidenses no fueron dólares, oro u objetos de valor, sino alcohol, medias y zapatos. Por eso Josh llevaba un abrigo que no le quedaba bien, ya que era una prenda que había dejado su padre. Incluso cuando robaba o tomaba prestados coches, y cuando perseguía y mataba a Joe Bárbaro, la mayoría de la ropa que vestía era vieja, por lo que no le importaba quemarla. Recién hacía poco había comprado algunos conjuntos nuevos cuando le sobraba algo de dinero, gastando todos los cupones de ropa de los 2 últimos años. La mirada de Josh se dirigió al suave muslo de Margaret y no pudo resistirse a pasar la mano sobre él. Margaret llevaba medias ayer, pero se las había arrancado en el calor del momento y ahora sentía una punzada de arrepentimiento. Este lugar está lleno, no montes un escándalo. No te preocupes por los cupones, no los necesitaremos, dijo Margaret, y se acercó al oído de Josh y le susurró. Pero si de verdad no puedes esperar, podemos buscar un lugar más privado. Su suave susurro provocó un escalofrío en la columna de Josh. Esta mujer realmente sabía cómo tentarlo. Sacudió la cabeza, recordándose que todavía estaba creciendo y que no debía exagerar. Entonces, ignoró la sugerencia de Margaret y condujo el auto hacia el destino que ella le había indicado. Cuando llegaron, Josh descubrió que el lugar que Margaret mencionó no era un centro comercial normal. Era una sastrería de alta gama hecha a medida, del tipo del que Josh solo había oído hablar en su vida anterior. Pero durante esta época, las tiendas de ropa a medida no eran tan pretenciosas como lo serían más tarde, y todavía se podía conseguir ropa confeccionada. Después de un poco de trabajo del sastre, Margaret ayudó a Josh a elegir 3 trajes y también encargaron 3 trajes hechos a medida.
Al final no utilizaron vales sino que pagaron con grandes fajos de billetes. Por supuesto, las conexiones sociales de Margaret como miembro de la alta sociedad de Chicago jugaron un papel en esto. La llamada escasez material y los suministros limitados afectaron en su mayoría a los ciudadanos comunes que no tenían electricidad. Después de comprar la ropa, fueron a una zapatería, donde se realizó la misma transacción. También visitaron una tienda de relojes, donde gastaron miles en un reloj Breguet. Aunque la fama de Breguet se vio eclipsada por marcas como Patek Philippe y Vacheron Constantin en años posteriores, durante este periodo, Breguet fue el rey incomparable de los relojes. Y ahora Breguet no solo fabricaba relojes e instrumentos de aviación sino que incluso construía aviones de combate. Después de todas las compras y pruebas, Josh lucía completamente renovado, con un nuevo look elegante que complementaba su atractivo rostro y su alta figura. Con la confianza de alguien que había viajado desde otra época, toda su aura parecía elevada. De ser un chico guapo y corriente, se había transformado en un aristócrata moderno. Como dice el refrán, la ropa te hace hombre. La antigua sabiduría tenía razón. Era otra noche y Tony Windis se encontró una vez más en la granja de pollos. ¿Alguna novedad sobre Joe?, preguntó Tony Windis al portero. No, señor. No ha vuelto a pasar por aquí desde aquel día, respondió el portero sacudiendo la cabeza. Luego añadió. ¿Está buscando a Mary y Nancy otra vez esta noche? Al enterarse de que Joe seguía sin presentarse, Tony Windis frunció el ceño. Había hecho planes con Joe, y se suponía que la primera etapa de su trabajo estaría terminada en 3 días. Pero ya era el 4.º día y todavía no había señales de él. ¿Pudo haber escapado ese tipo? No parecía probable. Aunque Tony ya había entregado algo de dinero, $200 para gastos y otros $1.000 para escapa, la familia Moretti, todavía no se había realizado el pago total. No había forma de que Joe huyera a mitad de camino. A menos que, algo hubiera salido mal. Al pensar en el comportamiento reciente de su esposa, Tony notó que, salvo una noche en la que ella se quedó fuera y se negó a dejarlo entrar al dormitorio, nada parecía fuera de lo normal. De hecho, últimamente parecía menos enojada y no había vuelto a mencionar el divorcio. Eso era una buena señal. Significaba que no necesitaba actuar apresuradamente. Señor. ¿Llamo a Mary y Nancy? El recordatorio del portero sacó a Tony Windis de sus pensamientos. Oh, ahora no. ¿Está Brian aquí? Tony hizo un gesto con la mano, quitándole importancia. Brian está atrás, respondió el portero. Prepárame la habitación privada de siempre. Tráeme una botella de whisky y pídele a Brian que venga, ordenó Tony, dándole una propina de $10. Por supuesto, de inmediato. El portero accedió con gusto. Si bien esta granja de pollos era la más grande de Chicago, los clientes generosos como Tony Windis eran poco comunes. N/T. Chicken Farm es una palabra alternativa para burdeles. Pronto, en la sala privada, a Tony se le unió Brian, un irlandés corpulento con una expresión algo feroz. Buenas noches, Tony, amigo mío. ¿Me llamaste? Le saludó Brian con una amplia sonrisa. ¿Quién es tu amigo? Ojalá. Sí, señor Brian. ¿Recuerda a ese Joe bárbaro que conoció hace unos días? Preguntó Tony, reprimiendo su desdén. Ah, por supuesto, ese gordito italiano apestoso. Incluso respondiste por él. ¿Qué pasa? ¿Ha estropeado las cosas? Te lo dije. Si necesitas que se haga algo, ven a verme. Esos italianos no son de fiar. La voz de Brian era fuerte y sus palabras estaban llenas de desprecio por los italianos. Tal vez tengas razón, pero este asunto no puede quedar sin resolver. Ha desaparecido y necesito que lo encuentres. Considera esto como tu pago. Tony colocó un sobre la mesa, intentando mantener una actitud tranquila a pesar de su disgusto. Como auténtico inglés, a Tony le desagradaban los italianos, pero odiaba aún más a los irlandeses. ¿Igualdad? Eso era solo un eslogan. Este país nunca había conocido realmente la igualdad. Los ingleses despreciaban a los irlandeses. Los alemanes despreciaban a los franceses. Los franceses despreciaban a los italianos. Todos menospreciaban a alguien. Y todos los blancos discriminaban colectivamente a las personas de color. Ja ja ja. Señor Windis, qué amable. Haré los arreglos inmediatamente. En cuanto encuentre a ese gordito, se lo entregaré, dijo Brian, tomando el sobre. Tras revisar su contenido, su sonrisa se ensanchó aún más, aunque las cicatrices en su rostro le daban un aire más amenazador. Vete.
Tony le hizo un gesto de impaciencia para que se marchara. A Brian no le importó. Personas como él crecieron en entornos llenos de discriminación, así que las pequeñas faltas de respeto no les molestaban, siempre y cuando les pagaran. Una vez que Brian se fue, Tony finalmente llamó a las dos mujeres y se dio el gusto hasta las primeras horas de la mañana. No se quedó a pasar la noche, aunque podría haberlo hecho. Siendo una figura prominente, no quedaría bien que lo vieran marcharse durante el día. Sin que él lo supiera, sus predecibles movimientos jugaron un papel muy importante para Josh, que lo había estado siguiendo durante 2 días. A diferencia de su último objetivo, Joe Bárbaro, Tony no había mostrado intención de abandonar la ciudad. La finca de Margaret estaba en la tranquila zona norte, que aún formaba parte de Chicago, a diferencia de Evanston, que requería atravesar las desoladas afueras. Además, al ser una zona adinerada, las patrullas policiales eran frecuentes. Cualquier acción en horario normal suponía el riesgo de ser detectada, lo que dificultaba una huida limpia. Pero a primera hora de la mañana era diferente. A esa hora, con el frío azotando, a menos que hubiera una emergencia, nadie, incluida la mal pagada policía de Chicago, se aventuraría a salir a congelarse. En Chicago, las primeras horas de la mañana estaban dominadas por grupos del crimen organizado, ya fuera la mafia italiana u otras pandillas. Tony Windis, borracho como una cuba, no tenía idea de que lo estaban siguiendo. El portero vio un coche que seguía a Tony, pero no le dio importancia. Las casualidades pasan. En su trabajo, era mejor no entrometerse. La curiosidad a menudo terminaba con un baño en el lago Michigan. Mientras Josh seguía el coche de Tony, esperaba el lugar perfecto para atacar. Un parque desierto más adelante. Pero antes de llegar, ocurrió algo inesperado. En una intersección, Josh vio cómo el coche de Tony se desviaba y chocaba contra un vehículo estacionado. Josh. ¿Ves? Eso es lo que pasa cuando bebes y conduces. Por supuesto, las leyes de Dewey no existirían hasta la década de 1970, por lo que, técnicamente, Tony no estaba rompiendo ninguna regla. Sin embargo, este accidente frustró los planes de Josh, hasta que notó algo en su espejo retrovisor. Del coche aparcado aparecieron 4 hombres vestidos con trajes raídos, maldiciendo en voz alta. Está claro que no estaban allí por accidente, sino que estaban vigilando el área. Josh lo averiguó rápidamente. A esas horas, estacionado y esperando, seguramente estaban planeando algo ilegal. Aparcó su coche en una esquina cercana, se puso una mascarilla y guantes y guardó su vehículo en el almacenamiento de su sistema antes de regresar silenciosamente. Cuando regresó, Tony había sido sacado a rastras de su coche y estaba siendo golpeado sin piedad en la carretera. Después de desahogar su ira, los 4 hombres revisaron las pertenencias de Tony, tomaron su billetera y su reloj, antes de regresar a su auto. Pero cuando intentaron ponerlo en marcha, el coche no se movía. Furiosos, se concentraron en el coche de Tony, pero descubrieron que también estaba inservible. Enfurecidos, le dieron otra paliza a Tony antes de recuperar algunos objetos, armas, de su baúl. Al mirar a su alrededor, Josh vio una joyería de alta gama cerca. Ah, entonces ese es el objetivo. La suerte de Tony no podría haber sido peor. Estos hombres habían planeado un robo, pero él lo arruinó. Con su vehículo de fuga fuera de servicio, la pandilla no tuvo más remedio que abandonar su plan. Una vez que los hombres se fueron y la calle quedó desierta, Josh se acercó al maltratado Tony. Aunque estaba inconsciente, Tony todavía respiraba. Sin dudarlo, Josh agarró la cabeza de Tony y la estrelló contra el suelo. El sonido de su cráneo golpeando el pavimento resonó en la noche fría y silenciosa. Después de eso, Josh se alejó caminando y abandonó el lugar. Una vez lo suficientemente lejos, recuperó su auto y desapareció en la oscuridad. Aunque la desaparición de Tony no era completa, Josh dudaba que la policía pudiera rastrearlo. Sin testigos, sin huellas dactilares, sin arma, sin pruebas. Este no era un caso solucionable, especialmente en el Chicago de los años 40. Los 4 hombres, con sus intenciones criminales, eran chivos expiatorios perfectos. Más tarde, Margaret pudo ejercer presión como viuda en duelo, asegurándose de que el caso se cerrara en silencio. Josh no pudo evitar reflexionar. Nunca beba y conduzca. Esta vez le había ahorrado muchos problemas. Suena. Suena. El sonido estridente del teléfono despertó a Margaret de su sueño. Encendió la lámpara de la mesilla y miró el reloj. ¿Las 3 de la mañana? ¿Quién llamaría a esas horas? Su confusión no duró mucho. Margaret recordó enseguida a su amado. Sin dudarlo, contestó el teléfono. Hola.
Saludó Margaret tímidamente. Soy yo, Margaret. Se escuchó la voz de Josh del otro lado. Josh, ¿por qué llamas tan tarde? ¿Hay alguna novedad sobre el asunto? La voz de Margaret tembló ligeramente al confirmar que era él. Sí, hay noticias. Pero no tiene nada que ver con nosotros, respondió Josh con un tono extraño, aunque Margaret no se dio cuenta. Ya veo. No tiene nada que ver con nosotros, respondió Margaret respirando profundamente. No, Margaret, lo digo literalmente. Tony Windis ha muerto, pero no fue culpa nuestra. Aclaró Josh sin rodeos y relató el incidente. Claro que, con cuidado, omitió la parte en la que él había echado una mano. Mientras ese detalle permaneciera oculto, incluso si la llamada fuera monitoreada, la muerte de Tony Windis no implicaría a Josh. La policía concluiría fácilmente que Tony conducía ebrio, chocó contra otro coche, tuvo un conflicto y murió accidentalmente. Al escuchar la explicación de Josh, Margaret se quedó atónita por un momento, pero pronto la alegría la invadió. Aunque había decidido deshacerse de Tony, como ex buena chica no podía evitar sentirse incómoda por ello. Pero ahora Tony estaba muerto y no tenía nada que ver con ella. Esta constatación le quitó un peso inmenso del pecho. Josh, te extraño, una Margaret encantada comenzó a hablar dulcemente por teléfono, ignorando por completo el hecho de que el fallecido era su esposo. Cariño, yo también te extraño, pero ahora no es el momento. Sospecho que la policía te visitará mañana. Cuando lo hagan, presiónalos para que resuelvan este caso rápido. Una vez cerrado, podremos estar juntos abiertamente, la consoló Josh por teléfono. Margaret estuvo de acuerdo. Los dos intercambiaron conversaciones dulces por un rato antes de terminar la llamada de mala gana. Después de colgar, Margaret, aún ebria, no tenía ganas de volver a dormir. Abrió con alegría una botella de champán. Mientras bebía a solas, Margaret de repente recordó algo. Su difunto marido había suscrito varias pólizas de seguros como jugador de tenis. Ahora que él estaba muerto, ¿no recibiría ella un pago sustancial? Anteriormente, Margaret no había considerado esto porque Josh había planeado hacer desaparecer a Tony. Y en el caso de meras desapariciones, las compañías de seguros podían rechazar reclamaciones porque no había pruebas de muerte. Pero ahora, si Tony fuera declarado oficialmente como muerte accidental y la póliza no incluyera una cláusula de exclusión de terceros, la aseguradora tendría que pagar el importe total. Una cláusula de exclusión de terceros en un contrato impide que las partes sean responsables de cualquier problema derivado de la información compartida por un tercero. Esta cláusula se utiliza para proteger a las partes de la responsabilidad por información que no crearon ni aprobaron. Las pólizas tenían primas elevadas, Margaret las había pagado, y, por supuesto, ella era la beneficiaria. ¿Cuánto fue el pago? ¿Unos cuantos millones, quizás? ¡Qué fortuna! Con la muerte de Tony, el patrimonio de Margaret podría duplicarse de la noche a la mañana. ¡Qué buen hombre! Al pensarlo, Margaret no pudo evitar compartir el sentimiento de Josh. Había tanta gente buena en este mundo. Su odio hacia Tony Windis desapareció por completo. Como muestra de gratitud, decidió ofrecerle un funeral suntuoso. Al fin y al cabo, con tantos millones, no sería justo escatimar. La mañana llegó rápidamente. Como Josh había predicho, Margaret estaba disfrutando de su té de la mañana alrededor de las 8 am cuando llegó la policía. Al frente de ellos no estaba otro que el teniente Dietrich, quien había manejado el caso anterior de Josh. Aunque Tony había muerto fuera de la jurisdicción de Dietrich, la víctima vivía dentro de ella. Y sí, no había ninguna duda. Tony Windis estaba muerto. Fue descubierto por un transeúnte alrededor de las 5 de la mañana. Debido a las bajas temperaturas, su cuerpo ya había comenzado a endurecerse. La policía encontró numerosos hematomas en el cuerpo de Tony, evidencia de una severa paliza. Pero la causa de la muerte fue un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza. Buenos días, teniente. ¿Qué le trae por aquí tan temprano? Preguntó Margaret mientras le ordenaba a un sirviente que preparara café. Lamento molestarla tan temprano, señora Wendice, pero lamento informarle que su esposo ha fallecido, dijo Dietrich. ¿Qué? ¿Mi marido ha muerto? ¿Qué ha pasado? Margaret fingió sorpresa y no mostró ningún signo de dolor, pues no estaba de luto. Simular tristeza habría sido innecesario, incluso sospechoso, ya que la policía descubriría fácilmente la tensa relación de la pareja. Señora Windis, su relación con el señor Windis parece haber sido, menos que, armoniosa. Preguntó Dietrich. Ja. ¿Qué razón podría tener un marido desempleado para pasar la noche fuera?
respondió Margaret con calma. De repente Dietrich sintió que había hecho una pregunta tonta. Según la investigación, Tony habría pasado la noche anterior a su muerte en un establecimiento dudoso. ¿Descuidar a una esposa hermosa y joven como Margaret para frecuentar esos lugares? Nadie creería que la pareja tenía un matrimonio feliz. Como Josh esperaba, Dietrich no sospechaba nada de Margaret. La escena del crimen indicaba claramente que Tony Wendice había sido golpeado hasta la muerte tras un accidente automovilístico en estado de ebriedad. Había varios sospechosos involucrados. Es más, la evidencia en la escena, incluido el auto dañado, ya había llevado a la policía a vincular el caso con una notoria banda de ladrones de joyas. Nada menos que los 4 hombres trajeados que Josh había visto. Por coincidencia, esta pandilla no solo era sucia. También estaba vinculada a varios robos y un asesinato en los últimos meses. ¿Y el oficial a cargo del caso? El teniente Dietrich. Para Josh y Margaret, este era simplemente otro grupo de buenas personas. De hecho, había mucha gente buena. El funeral de Tony Wendice se celebró 3 días después de su muerte, en el famoso cementerio Rosehill, en los suburbios del norte de Chicago. Aunque Tony no tenía muchos familiares cercanos, el funeral fue nutrido. Como ex estrella del tenis, aunque de segunda categoría, aún gozaba de cierto reconocimiento. Sin embargo, Josh no se unió a la multitud. Puede que otros desconocieran la verdad, pero él era plenamente consciente de cómo Tony había encontrado su fin. Fingir que llorabas a alguien en cuya muerte participabas parecía demasiado hipócrita. En cambio, Josh se quedó en un coche aparcado a cierta distancia, desempeñando el papel de conductor de Margaret. Después de más de 2 horas de socializar y despedir a los invitados, Margaret finalmente regresó al auto y se subió al asiento trasero. ¿Cómo te sientes? ¿Cansada?, preguntó Josh, mirándola por el espejo retrovisor. Margaret, vestida con un vestido negro conservador, lucía un pequeño sombrero con velo adornado con una cinta negra. Una delicada gargantilla de perlas adornaba su cuello, y unas medias negras transparentes completaban su conjunto. Su apariencia era refinada y elegante, destilando un aire de misterio. Estoy bien. El pastor y la funeraria se encargaron de todo. Solo fui, así que no me cansé mucho, respondió Margaret, sacudiendo la cabeza ligeramente. Por cierto, ¿qué le pasa a ese tipo?, preguntó Josh, señalando con la cabeza a un joven que rondaba por allí y los miraba de reojo. El hombre también había asistido al funeral y había estado intentando acercarse a Margaret desde el comienzo del servicio. Josh ya lo había notado. Había visto al hombre por primera vez cuando Joe Bárbaro seguía a Margaret a una joyería. El hombre, David Leibler, parecía estar relacionado con el tío John que Margaret había mencionado y también había estado coqueteando abiertamente con ella ese día. Él es David Leibler, el segundo hijo del tío John. Es un conocido mujeriego. Dirigía el negocio familiar en Nueva York, pero regresó hace poco. Cuando nos encontramos en la oficina del tío John hace un tiempo, descubrió que me estaba preparando para el divorcio y no dejaba de insistir. Creí haberlo dejado claro la última vez, pero aún no se ha dado por vencido, dijo Margaret, frunciendo el ceño con irritación. A Margaret le disgustaba sinceramente David, pues lo consideraba tan inferior a su difunto esposo. A pesar de tener poco más de 30 años, David ya se había divorciado 2 veces, ambas debido a su estilo de vida mujeriego e imprudente. Si Tony había sido algo discreto debido a su imagen pública de deportista, David era descaradamente indulgente, haciendo alarde de sus aventuras sin miramientos. Con Tony como su experiencia, Margaret no tenía ningún interés en entretener a alguien como David. ¿Quieres que le dé una lección?, preguntó Josh, entrecerrando los ojos. Ya era bastante malo que Margaret se hubiera convertido en su boleto dorado, y ahora alguien ya intentaba robársela. Josh apenas podía contener la ira. Quizás debería enviar a David a acompañar a Tony. Olvídalo. Aléjate de él. El tío John ha sido bueno conmigo y no quiero que esa relación se deteriore, respondió Margaret rápidamente, deteniendo los peligrosos pensamientos de Josh. Margaret había llegado a comprender que bajo la apariencia aparentemente inofensiva de Josh se escondía una naturaleza peligrosa y lobuna. Sin embargo, este encanto de chico malo solo acentuó su fascinación por él. Aún así, no quería que Josh se encargara de David. Aunque no le importaba el destino de Tony, sí le importaba el tío John. No soportaba la idea de que ese amable anciano sufriera la pérdida de su hijo por su culpa. Josh, aunque molesto, respetó los deseos de Margaret y arrancó el coche, alejándose del cementerio.
Ojos que no ven, corazón que no siente. Como viajero en el tiempo, Josh no se había sentido muy conectado con esta época. Pero con Margaret, una mujer que se había entregado por completo a él, su perspectiva había cambiado. Puede que los demás no le importaran, pero las emociones de Margaret sí. En lugar de regresar a la propiedad que Margaret había compartido con Tony, regresaron a su casa en Evanston. La finca ya no tenía ningún valor sentimental para Margaret. De hecho, le recordaba todo lo que despreciaba de Tony. Se había mudado a Evanston con Josh, trayendo consigo a algunos sirvientes leales. Su casa en Evanston era espaciosa y contaba con 8 habitaciones, más que suficiente para todos. Al llegar, Margaret saludó a sus vecinos, la familia de Tony, que disfrutaban del té de la tarde en el jardín. Una vez dentro, Josh no tardó en abrazarla. Espera, déjame cambiarme primero. Protestó Margaret juguetonamente, apartando sus manos errantes. No hace falta. Me encanta cómo luces así, murmuró Josh, abrazándola con firmeza y acercándose a su oído. Sintiendo su cálido aliento en su cuello, Margaret se derritió en su abrazo. Sin más resistencia, Josh la levantó sin esfuerzo y la subió al piso de arriba entre sus gritos de sorpresa. Momentos después, sus suaves murmullos llenaron la casa. Abajo, el personal escuchó los sonidos y no pudo evitar sonreír, pensando: ah, la juventud es algo hermoso. Pero mientras Margaret y Josh celebraban su nueva vida juntos, en otro rincón de la ciudad se desarrollaba una escena muy diferente. Dentro de una taberna poco iluminada, un grupo de 4 hombres estaba sentado en un silencio abatido. Eran los mismos criminales que habían planeado robar una joyería, pero sus planes se vieron frustrados por la intervención de Tony Windis, quien estaba borracho. Ahora, una inesperada acusación de asesinato pendía sobre ellos. Era difícil imaginar a alguien en su situación sintiéndose mínimamente alegre. En los suburbios del oeste de Chicago, dentro de un pequeño bar con un cartel de cerrado colgando afuera, el interior estaba lleno de humo y tristeza. Un camarero y 4 hombres de traje bebían tranquilamente y sus cigarrillos contribuían a la neblina. ¿Quién iba a decir que ese borracho sería tan frágil? Míranos. No solo murió, sino que además arruinó nuestros planes e hizo que la policía nos apretara el paso. Maldita sea. Gosh, sírveme otro. Maldijo uno de los hombres trajeados, estampando su vaso de whisky vacío contra el mostrador. Estos 4 hombres formaban el desafortunado grupo cuyo robo en la joyería se vio frustrado por la irrupción de Tony Windis, ebrio. Sin que lo supieran, la muerte de Tony se debió a que Josh terminó el trabajo más tarde. El grupo creía sinceramente que lo habían golpeado accidentalmente hasta la muerte esa noche. Ya te has bebido 2 botellas de mi buen bourbon. ¿Sabes lo raro que es hoy en día el auténtico bourbon de Kentucky? Replicó Goss, el camarero y dueño del bar, irritado. Además de administrar el bar, Goss también se encargaba de la logística del grupo. Conseguía armas, automóviles y vallas para su botín. ¿2 botellas? Vamos, Goss, es solo whisky. Espetó el hombre, visiblemente molesto. ¿Solo whisky? ¿Qué descaro tienes al decir eso? Echa un vistazo, Cody. Ya no es como hace 2 años. Una botella de esto cuesta $200 ahora, si es que encuentras una. Refunfuñó Goss, sirviéndose otro vaso. Aunque la prohibición había terminado hacía tiempo, la guerra había disparado de nuevo los precios del alcohol. Las destilerías oficiales de whisky apenas producían para la población civil, ya que la mayoría de los suministros eran requisados por los militares. Una sola botella de bourbon legítimo podría valer una fortuna. Los precios en el mercado negro parten de los $200. Por supuesto, existían opciones más económicas. El aguardiente casero de destilerías improvisadas podía costar tan solo $10 la botella. Pero la calidad era cuestionable y el riesgo de intoxicación era constante. ¿A quién le importa? La última vez nos forramos, ¿no? Argumentó Cody, restándole importancia a las quejas de Goss. Para alguien en su profesión, vivir a lo grande era parte del trato. ¿Se hicieron ricos? ¿En serio? Claro, entraron en un par de joyerías, pero seamos sinceros, ¿cuánto valía realmente? Incluso el oro era chatarra de 18 quilates. Apenas encontraron platino, y la mayoría era plata. En total, el botín podría valer $10,000 como máximo. E incluso si pudieran venderlo todo, tendrían suerte si se embolsaran $2,000 cada uno después de los cortes, replicó Goss, desbordando su frustración. Lo cierto era que el equipo se había centrado en joyerías de bajo presupuesto que solo vendían artículos básicos.
Su botín, aunque abundante, carecía de valor real. Incluso después de vender la mercancía, se quedaron con restos en comparación con sus expectativas. Cody se quedó en silencio, claramente consciente de que la evaluación de Goss era acertada. Está bien. Goss, abre otra botella. Yo invito, intervino Louis, el líder de facto del grupo. Goss levantó una ceja pero obedeció y sacó otra de sus menguantes reservas de bourbon. Gracias, jefe. Sonrió Cody, sirviendo bebidas con entusiasmo para todos, incluido él mismo. Esto no durará para siempre. Pronto me quedaré vendiendo ginebra de baño, murmuró Goss. No te preocupes, Goss. Todo cambiará, le aseguró Louis, levantando su copa. Luego se volvió hacia su equipo. Frank, Dix, estén alerta. En cuanto se calme la situación, nos encontraremos con algo más grande. Estoy contigo, Louis, gruñó Dix, el más grande y silencioso del grupo. Pero Frank, el miembro más joven, dudó. Tras un momento, habló en voz baja. Creo que ya terminé, Louis. Quiero salir. El bar quedó en silencio. ¿Terminaste? ¿Por qué? Exclamó Cody con irritación en la voz. ¿Vas a renunciar solo por un poco de calor? Nos estás traicionando. Cody, cállate. Espetó Louis antes de volverse hacia Frank. ¿Qué pasa, chico? Es Marky. Ella no quiere que me involucre más en esto, admitió Frank con vacilación, refiriéndose a su novia de la infancia. ¿Marky? ¿Otra vez con ella? ¿Por qué dejar que una granjera te diga qué hacer? Mira a Vanna. Sabe que no debe meterse en mis asuntos. Se burló Cody. Cody. Gritó Louis silenciándolo. De acuerdo, Frank. Si eso es lo que has decidido, no te detendré. Pero ya conoces las reglas. Primero, pierdes la mitad de tu parte. Segundo, si alguna vez nos traicionas, habrá consecuencias, dijo Louis con firmeza, aunque su tono era comprensivo. Entendido. Gracias, Louis, dijo Frank agradecido. En ese momento alguien llamó a la puerta. Todos se quedaron paralizados, sus manos avanzando lentamente hacia las armas ocultas. Goss hizo un gesto para que se calmaran y miró por la mirilla. Tras un momento, se relajó. Soy Corby, anunció. Al oír el nombre, la tensión en la sala se disipó. Corby era un conocido intermediario en la zona. Un intermediario para trabajos, esgrima, préstamos y apuestas clandestinas. Corby entró, mirando a su alrededor. Louis, alguien quiere conocerte, dijo directamente, sin rodeos. ¿Quién? Preguntó Louis entrecerrando los ojos. El doctor Schneider. Erwin Linden Schneider. ¿Has oído hablar de él? Respondió Corby. Los ojos de Louis se abrieron de par en par. ¿Schneider? ¿El Schneider de Filadelfia? La sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez la tensión era diferente. Un nombre como Schneider tenía peso, y cualquier cosa que quisiera, estaba destinada a ser grande. Josh no sabía ni le importaba la desafortunada situación de aquellos buenos hombres que habían asumido la culpa por él. Mientras su propia vida fuera bien, eso era todo lo que importaba. Todos los días dormía hasta altas horas de la mañana y luego pasaba su tiempo libre con Margaret, montando a caballo en una granja rural, tomando el sol o disfrutando de pasatiempos como el golf o los bolos. De vez en cuando, daban un paseo en barco por el lago Michigan o veían una obra de teatro o una película en el teatro. Parecían una pareja de luna de miel, completamente inseparables por su rico y variado entretenimiento. Pero en medio de pasar tanto tiempo con Margaret, Josh no descuidó su negocio. Su operación de contrabando interdimensional con Daenerys. Aunque pasaba la mayor parte de sus días pegado al lado de Margaret, aún encontraba tiempo aquí y allá para visitar las distintas armerías, librerías y mercados negros de Chicago para adquirir los artículos que Daenerys había solicitado. Todas las noches a las 7 p.m., independientemente de sus otras actividades, Josh se encerraba en su estudio durante aproximadamente media hora para mantenerse en contacto con Daenerys y mantener su relación. Margaret, aunque sentía algo de curiosidad por la peculiar costumbre de Josh de encerrarse todas las noches, nunca metió la cabeza en ello. Ella entendió la importancia de darle espacio personal a su pareja. Además, Josh aún mantenía su estilo de vida anterior. No fumar, no beber en exceso, no jugar y no visitar establecimientos cuestionables, aunque no tenía la oportunidad. Para Margaret, un hombre con hábitos tan saludables era un tesoro excepcional. Lo adoraba y no veía su ocasional distanciamiento como un defecto, sino todo lo contrario. De hecho, su actitud protectora le resultaba encantadora.
Habiendo tantos aspectos positivos, ¿por qué preocuparse por un asunto tan pequeño e intrascendente? Esa noche, a las 19, Josh saludó a Daenerys a través de la pantalla. Llevaba un elegante vestido de corte. Tengo algunos artículos nuevos para ti, Daenerys, dijo Josh. El vestido que Josh le había enviado como regalo era una obra maestra de estilo isabelino, una obra que Josh había encargado con un gran gasto. Para que quede claro, se trataba de la reina Isabel I, no de la futura monarca, la reina Isabel II. Después de todo, en 1943, el monarca británico reinante era el tartamudo rey Jorge VI, mientras que la futura reina era tan solo una princesa de 18 años. La vestimenta actual de Daenerys, aunque considerada lujosa en su mundo, parecería modesta para los estándares estadounidenses del siglo XX, o incluso para la grandeza de la moda aristocrática europea de los siglos XV y XVI. Aún así, el vestido había conquistado el corazón de Daenerys. Después de todo, ninguna mujer puede resistirse a verse hermosa, especialmente una reina que debe mantener su presencia regia en público. ¿Qué pasa esta vez?, preguntó Daenerys con curiosidad. Esto, respondió Josh mientras iniciaba una transacción. Después de confirmar el intercambio, Daenerys descubrió una colección de exquisitas joyas y vajillas. Sus ojos se iluminaron mientras examinaba los artículos, muy parecidos al vestido que Josh le había enviado antes. La artesanía de las joyas y la vajilla era impresionante. Aunque Daenerys no era ajena a la riqueza, el arte de estos objetos la dejó sin palabras. En términos de riqueza, Josh no podía compararse con Daenerys. Su tesoro superaba con creces el suyo. Pero la riqueza en materias primas no lo es todo. La artesanía puede transformar lo ordinario en extraordinario. Las piezas que Josh envió presentaban diseños intrincados y detalles delicados, un marcado contraste con los estilos más toscos de la joyería de Poniente. Si bien las piezas artesanales tienen un encanto único, los avances tecnológicos realzan considerablemente el resultado. Por ejemplo, los diamantes, aunque abundantes, eran difíciles de tallar correctamente en la época premoderna debido a su dureza y fragilidad. Un movimiento en falso y un diamante grande y valioso podía romperse. Luego estaban los materiales como el aluminio. En la actualidad, es común y económico. Pero en el mundo de Daenerys, donde no existían procesos mineros, el aluminio era prácticamente desconocido, considerado un metal mítico. Josh le había enviado un juego de joyas de aluminio con pequeños diamantes, junto con vajilla de aluminio. Estos objetos, de poco valor en los Estados Unidos del siglo XX, serían considerados tesoros invaluables en el mundo de Daenerys, dignos de cualquier colección real. ¡Qué joyas tan exquisitas! ¿De qué material es este? Al principio pensé que era plata, pero es tan ligera, exclamó Daenerys mientras admiraba las piezas. Es aluminio, explicó Josh. En mi mundo, es un metal abundante, pero su extracción requiere técnicas especiales. En tu mundo, producir incluso pequeñas cantidades sería casi imposible, a menos que tus dragones pudieran ayudar, pero incluso entonces la producción sería mínima. Daenerys comprendió rápidamente las implicaciones. Interesante. Ya veo a dónde quieres llegar, dijo con una sonrisa. Es una idea muy intrigante, Josh. Pero dime, ¿no buscas nada más aparte del oro? A este paso, vas a vaciarme el tesoro de todo su oro. Josh rió entre dientes. Majestad, estoy seguro de que su tesoro está lleno, sobre todo con los artículos que le ofrezco. Pero hablando de eso, tengo una nueva idea para nuestras transacciones. Escuchémoslo, respondió Daenerys.